¿no? Se van un poco metiendo más con el lenguaje, tal vez, introduciendo al alumno en el lenguaje, lo cual no está mal, ¿ah? Lo cual no está mal. Obviamente eso es bueno para el alumno, porque al fin y al cabo uno lo que busca es que el alumno sea, que él pueda, digamos, aprender por sí mismo, es una de las principales cosas que uno busca, y que por lo tanto él pueda recurrir a textos, pueda recurrir a artículos de investigación si es necesario, ¿no? Y claro, pueda entenderlos, ¿no? Pueda entenderlos. Entonces, ese lenguaje lógico matemático se emplea bastante y por eso es que es importante que los alumnos lo conozcan. ¿Bien? Pero una cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo es que no debería abusarse de eso, ¿no? No debería abusarse de eso. O sea, no es hacer simbolismos por hacer simbolismos y que el alumno lo aprenda como si fuera un lenguaje nuevo y después ya vemos en qué lo emplea, ¿no? Porque muchas veces terminan no empleándolo en general. O sea, los símbolos no son importantes. Quien, quien, ha, quien ha leído un texto matemático, digamos, relativamente bueno, sabe lo que estoy hablando. Va a ver que los símbolos no están por todos lados. Están en los momentos en que uno quiere abreviar ciertas cosas, pero no están por todos lados. Uno escribe la matemática. Uno cuando pone un para todo, por ejemplo, no pone muchas veces el símbolo, escribe para todo, ¿no? O cuando hablas de existe, dices existe. O no dices existe, dices hay también, ¿no? ¿Por qué no? Si es el lenguaje coloquial, ¿no? Con el que hablamos, ¿sí? Entonces, eh, la idea no es abusar tanto de los simbolismos, usarlos en la medida de lo necesario, ¿bien? Entonces acá yo lo que quería señalar en esta parte, cuando estuve coordinando, de hecho, este curso de acá, que les mencioné, era enfocarnos más en lo que realmente queremos que el alumno aprenda, ¿no? Y lo que realmente queremos que el alumno aprenda en esta parte es argumentación. Eso es lo que queremos. Que el alumno tenga, digamos, un enunciado, ¿no? Y que, y que sepa, y que sepa decirme si ese enunciado matemático, claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Relacionado con algún contexto matemático, si ese enunciado es verdadero o es falso, si lo que estoy diciendo está correcto, está bien, ¿no? O si lo que estoy diciendo tiene algún, digamos, es falso por alguna razón, ¿no? Eso es lo que buscamos del alumno, ¿no? Entonces, una vez más, otro de los errores que yo creo que se comete al momento de dictar este tipo de cosas es como que tenemos una secuencia de cosas que el alumno debe aprender y bueno, tal vez no es un error porque uno quiera hacer porque uno quiere, sino por una cuestión de tiempo. Estamos con el tiempo bastante justo, digamos, para tocar ciertos temas. Entonces no nos da tiempo para decirles al alumno cosas como, eh, por ejemplo, ojo que estas cosas no solamente te sirven en matemáticas, esto es argumentación, ¿no? Tú estás en un debate, tú vas a argumentar. Dentro del debate tú usas estas técnicas que vas a aprender en esta parte que está acá. Claro, de repente no tanto como contrarrecíproca, por ejemplo, que es un poco rebuscada, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, una justificación por contraejemplo, uno la da todo el tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito del tema, ¿ya? Uno lo da todo el tiempo, es una manera natural de explicar, ¿no? O, por ejemplo, cosas como que, ahorita vamos a ver, um, cuando uno habla de proposiciones lógicas, no te puedes deshacer pues, de los conectores lógicos, ¿no? Están también en el lenguaje normal, ¿no? Entonces, también intentar siempre, digamos, hacer la conexión de lo que estamos aprendiendo con lo que ellos ya saben, ¿bien? Intentar mantener eso, no decirles, bueno, oye, vas a aprender esto ahora y esto lo tienes que saber como yo te lo voy a enseñar y ya, nada más. No, debemos aprovechar mucho del contexto que ellos ya conocen y acá se puede, para, eh, para enseñarles estas nuevas cosas, ¿no? Bien. Ahora, un problema que nosotros tenemos al momento de enseñar estas cosas, me refiero aquí en la universidad ya, ¿no? Es que a la par tenemos que irlo, digamos que encadenando, tenemos que irlo conectando con, con los conceptos matemáticos que van apareciendo. Porque este tema, por ejemplo, lo vemos al comienzo del curso. Entonces, en ese momento estamos asumiendo que el alumno no conoce mucha matemática, ¿no? O sea, conoce la matemática con la que viene del colegio. Bien, por ahí les damos algunos datos más, ¿no? Les enseñamos un poquito de teoría por ahí, y con esa poca teoría tenemos que hacer que ellos entiendan todas estas justificaciones, todas estas técnicas. Pero ¿qué ocurre más adelante? Que como ellos ya conocen ahora más teoría matemática, como por ejemplo funciones, ¿no? Que es el tema que sigue después de este, o inecuaciones también, que también es un tema que sigue después de este, eh, ellos tienen que combinar, les exigimos, ¿no? Que ellos combinen esa teoría nueva
con las técnicas de demostración, ¿no? Que es la idea, que no vean a las técnicas de demostración como un tema particular, o sea, como un tema que murió ahí y nunca más lo van a usar. No, es un tema para toda la vida, es argumentación. ¿Bien? Entonces, eso queremos que el alumno aprenda. ¿Ya? Pero claro, es algo en lo cual debemos hacer que ellos reflexionen. No podemos decirle simplemente, no le enseñamos al alumno esto, vamos a ir haciendo las cosas y ellos aprenderán de manera transversal. Yo he escuchado eso alguna vez, ¿no? Que profesores que dicen, no, el alumno lo va a aprender de manera transversal. Créeme que eso no funciona. Yo les digo por experiencia. Eso de que este tipo de temas el alumno lo va a aprender de manera transversal, por eso normalmente cuando terminan la carrera varios, terminan con algunos vacíos ahí en lógica matemática, incluso gente que está haciendo maestría, yo conozco, ¿no? Que, bueno, maneja bien la lógica matemática, pero por ahí una cosita se le escapó, ¿no? Una cosita que podría haberse remediado si es que se le hubiera prestado la debida atención en este momento, ¿no? Alumnos en la sala, a ver, disculpen. Voy a hacer ingresar, hay varios, pero ya, sí. Sí, gracias, Andrés, por avisarme. Bien, entonces, ya, están ingresando. Muy bien. Entonces, esas cosas debemos reflexionar un poco, ¿ya? Debemos reflexionar un poco porque también otra cosa que ocurre, y de hecho me ocurrió cuando yo hice estas notas para, como les dije, estaba coordinando este curso en un semestre, justo, bueno, estoy coordinando antes de la pandemia, pero en la pandemia yo me vi obligado en realidad a hacer estas notas porque, porque me dio COVID. Me dio COVID al comienzo nada más de la pandemia, ¿no? Y recordarán que al comienzo pues era un tema terrible, ¿no? Estuve bastante mal, de hecho, en esa época, ¿bien? Entonces, y estaba dictando todavía. Y bueno, entonces una forma de no hablar mucho en esa época fue hacer las notas, ¿no? Y como estaba de coordinador, aproveché y dije, bueno, voy a hacer las notas también como para que todo el mundo vea la idea que yo tengo del curso, ¿no? De cómo más o menos a qué debería enfocarse más, al menos este tema que está acá, ¿no? Y aproveché, ¿no? Aproveché que estaba en cama y bueno, hice estas notas de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, un problema que yo tuve, por ejemplo, de hacer las notas fue que, claro, si tú recuerdas a un libro, que no está mal, obviamente, ¿no? Los libros tienen buena información, ah, se van a centrar precisamente en la parte de simbolismo, se van a centrar en la parte de proporciones lógicas, ¿no? Tal cual, ¿no? Simbolismos, tablas de verdad, etcétera, lo cual ya les dije, no es que esté mal, pero ten en cuenta que tenemos 3 sesiones para enseñarle a un alumno esto. Entonces, ¿cómo le enseñas tablas de verdad, todo eso, de manera extendida en 3 sesiones, ¿no? Y cuando llegas a esta parte, que es la parte importante, ya te queda una clase nada más, ¿no? Una clase y media, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado, ¿ya? Bueno, entonces, nuestro objetivo, como le decía acá en esta parte, es básicamente, como dice acá, que el alumno sea capaz de usar y entender el uso. Ambas cosas son muy importantes. Ya el solo hecho de entender nada más cómo se usan las distintas técnicas de argumentación ya es algo importante para el alumno. Que sepan usarlo, obviamente, es lo mejor que puede haber, ¿no? Para justificar, como dice acá, la verdad o falsedad, o sea, el valor de verdad, ¿no? De una afirmación en un contexto matemático. ¿Bien? Acá también una anécdota de enseñanza, ¿no? En algún momento alguien me decía cosas como que en fundamentos de cálculo se le dice proposiciones y entonces en cálculo diferencial, que es el curso que sigue, tenemos que decir proposiciones, porque si no el alumno se va a confundir. Ah, Otra cosa con la cual no estoy para nada de acuerdo, ¿no? O sea, una afirmación, un enunciado, una condición, una proposición, ¿por qué no? El alumno debería entenderlo como que es lo mismo, ¿no? Tú estás diciendo algo y quieres saber si eso que estás diciendo es verdadero o es falso, así de simple, independientemente del adjetivo que estemos, o el sustantivo que estemos usando, ¿no? Bien, entonces, bueno, les comento eso a modo de curiosidad, ¿no? Eh, Muy bien, entonces, las técnicas de argumentación que nosotros empleamos en esta parte son las siguientes: la demostración por argumentación directa, la demostración por exhaustividad, o también llamada por casos, ¿no? La justificación por contraejemplo, la demostración por contrarrecíproca y la demostración por reducción al absurdo. Esas son las 5 técnicas que digamos, enseñamos en esta parte del curso. Bien. Um, claro, varios de repente me van a decir, profesor, pero esas no son las únicas 5, hay más, ¿no? Es más, algunas de ellas se dividen en otras subcategorías. Muy bien, claro, muy bien. Pero recuerda que estamos con el tiempo ajustado, ¿no? Si por nosotros fuera, nos quedaríamos más tiempo y le enseñaríamos más cosas al alumno, ¿no? Estamos considerando acá, digamos, lo mínimo que creemos que un alumno debería saber, ¿no? Bien. Todas estas pruebas, digamos, son bien útiles, al menos en contextos matemáticos. ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a ir hablando un poco de cada una de estas.
¿Sí? Eh, a ver, por ejemplo, el método de demostración por argumentación directa. Bueno, antes de seguir una pequeña cosa. Evidentemente, uno puede explicar la teoría de cada uno de estos, pero esa teoría no va a quedar bien, digamos, el alumno no la va a entender, de hecho, si es que tú no muestras ejemplos prácticos, situaciones prácticas, ¿no? Entonces, es necesario colocar situaciones para cada una de estas de acá. Bien, como les estaba comentando, sería muy bueno que uno empiece con situaciones no matemáticas, no decir X mayor que algo y entonces, ¿no? O que la función es inyectiva y entonces pasa esto. No. Sería muy bueno si nosotros comenzáramos con ejemplos más cotidianos. Bien, eso es lo que yo intento en cada clase, aunque bueno, siempre me olvido mis ejemplos, pero al menos en cada clase precisamente aprovecho unos 10 minutos antes para pensar, ¿no? Y ahora, ¿qué le digo a los alumnos? ¿No? ¿Qué ejemplo les puedo poner que para ellos sea más natural y que no sea en un contexto matemático necesariamente? Bien, al menos en el caso de contraejemplos, hay ejemplos bastante buenos, ¿ah? Que, por ejemplo, ahora les voy a comentar, ¿ya? Eh, pero bueno, en cada uno podría intentar hacer ese tipo eh, intentar que el alumno siga ese tipo de razonamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, déjenme ver, por acá puse la numeración de la página. Uy, un segundo. Estoy dando acá. Ahí, ahora sí. Entonces vamos a comenzar con el método por argumentación directa. Bien. Bueno, como le decía, esta es la diapositiva que usamos. Bueno, que yo uso, que yo preparé, yo uso eh, para el curso. Bueno, como dice acá, una demostración o justificación es un razonamiento con el que se fundamenta la veracidad o falsedad de una proposición. ¿Ya? Acá, miren, todas estas definiciones que están escritas acá pueden ser mejoradas, pueden ser debatidas, ¿está bien? Pero una vez más, no es el punto para enseñar al alumno, digamos, ¿no? Como le decía al comienzo, cuando uno ve un tema de proposiciones, lo primero que te enseñan es qué cosa es una proposición, qué cosa no es una proposición. Creo que ese no es el punto. O sea, hay enunciados que están claros, que sabemos que tienen un valor de verdad, y con eso queremos trabajar. No queremos trabajar con enunciados extraños, no es nuestra finalidad. ¿Bien? Muy bien. Entonces entendemos por demostración o una justificación cualquiera de estas de acá. Miren, estos términos nosotros los usamos porque normalmente cuando uno habla de una demostración es para garantizar o probar, ¿no? Que algo es verdadero, ¿no? Nosotros usamos el término justificación para probar de que algo es verdadero, que puede ser verdadero o que puede ser falso, ¿no? O sea, que justificas la veracidad o la falsedad. Bien. Obviamente el término demostración también se puede emplear para eso, ¿no? Por eso es que usamos los dos sustantivos de acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una demostración directa, nos referimos a una demostración en la que esa fundamentación de la que estamos hablando acá se realiza mediante una conclusión inmediata o una secuencia de conclusiones inmediatas, ¿no? A partir de axiomas, definiciones y o también conocimientos previos, ¿no? También pueden ser usados, ¿está bien? O sea, lo que hay que entender acá es que normalmente en una demostración directa tú tienes de base, tú tienes como dato todo lo que sabes de matemáticas, ¿no? Y eso lo puedes usar para ir concluyendo cosas y finalmente llegar a lo que tú quieres demostrar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, y acá también, este conector, esta forma de proposición, ¿ya? Es una de las más importantes en matemáticas. Es una de las más importantes y al mismo tiempo es una de las más complicadas. ¿Bien? Nosotros normalmente cuando tenemos una implicación, perdón, una proposición, disculpen, como esta, o sea, una tipo de implicación, donde me dicen que si se cumple algo, entonces se cumple alguna cosa, alguna conclusión, ¿no? Este tipo de enunciados les cuesta bastante a los alumnos entenderlo. ¿Está bien? Les cuesta bastante a los alumnos entenderlo. Entonces, acá también debemos, si es posible, ¿no? Darles ejemplos con los cuales ellos puedan trabajar. Pero ejemplos no matemáticos al comienzo, sino más rutinarios. ¿Bien? O sea, más del día a día, que realmente crean que les puede haber ocurrido a un alumno. ¿Ya? Y bueno, el manejo de esto es un poco complicado. ¿Ya? Porque, claro, uno le puede decir una demostración directa en esta situación, para este tipo de proposiciones lógicas, se puede resolver de esta manera o se puede demostrar de esta manera, como dice acá, ¿no? La forma clásica, asumir que se cumple la condición P y luego justificar que se cumple la condición Q. Eso uno se lo puede enseñar así directo, ¿no? Decirle, mira, ¿sabes qué? Esta técnica consiste en hacer estos dos pasos cuando la proposición tiene esta forma y ya está. Eso es lo único que tienes que hacer, ¿no? Pero ustedes saben que por detrás de esto hay un contexto, ¿no es cierto? Acá básicamente esta proposición tiene la forma de una proposición condicional. Entonces, digamos, el valor de verdad de esto, ¿no es cierto? Va a depender del valor de verdad de estas dos condiciones que están acá, ¿no? Entonces ahí uno puede apelar a lo de tablas de verdad.
¿ya? Uno puede apelar a las tablas de verdad. Y es por eso, acá voy a regresar un segundo, y es por eso acá en conocimientos previos, bueno, creo que no lo llegué a poner, pero a ver. No, acá está. Eh, entre los conocimientos previos, de hecho que tenemos que hablar de proposiciones compuestas, pero no perder el tiempo mucho en qué cosa es una proposición compuesta, es creo que bastante rápido, ¿no? Eh, y sí, en los conectores lógicos, tal vez, ahí sí debemos tomarnos un poco de tiempo, en la explicación de los conectores lógicos. ¿Bien? En la explicación de los conectores lógicos y también y también en la explicación de las tablas de verdad de ellos. De repente alguien va a decir, bueno, pero acabas de decir que tablas de verdad no son tan importantes. No es que no sean importantes. Miren, a ver, tenemos estos conectores lógicos, ¿no? Los clásicos, que son la negación, conjunción, etcétera. Bien, tenemos estos conectores lógicos. Y entonces cuando uno va a hablar de tablas de verdad, como las de acá, no está mal que les hablemos de tablas de verdad, ¿está bien? No es que esté mal. Ellos tienen que saber esto de las tablas de verdad. Pero lo que yo creo que aporta más en cuanto al conocimiento y en cuanto a que ellos puedan manejar también la situación, es explicarles que estas tablas de verdad en realidad son tablas que nosotros mismos manejamos, que no es que alguien vino e inventó esto porque se ve bonito, ¿no? Sino nosotros mismos lo podemos deducir, ¿bien? Y al menos en cuanto a los conectores como negación y conjunción, por ejemplo, las cosas se pueden deducir, ¿no? Y acá es donde por ejemplo, yo sugiero, y bueno, en clase yo lo hago, ¿no? Dar ejemplos que sean, como le decía, no matemáticos, ¿no? No matemáticos, sino cotidianos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que ahorita me acuerdo, ¿no? Que siempre les digo, es ¿qué tal si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Mañana te voy a traer, digamos, galletas y chocolates, por ejemplo, ¿ya? Yo te estoy diciendo, ¿no? Mañana te traigo galletas y te traigo chocolates. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo mañana y te traje los chocolates, pero no te traje las galletas? ¿Tú qué me vas a decir? Esto, que te dije la verdad, que te dije una mentira, ¿qué cosa es lo que me vas a decir? Entonces ahí el alumno me dice, me está mintiendo, pues, ¿no? Porque usted me ofreció las dos cosas, ¿no? Me ofreció galletas y me ofreció chocolates. Me está trayendo esos chocolates, me está mintiendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no es un contexto matemático, ¿no? Lo que estoy exponiendo, y es una cosa que ellos pueden responder tranquilamente, y que se animan a responder, eso es lo bueno, ¿no? No dudan, ¿no? Se animan, ¿no? Por ahí de repente alguno contestará diferente, siempre puede haber, ¿no? Pero en general sí, digamos, tienen una idea de lo que está pasando, ¿bien? Entonces ahí uno analiza la situación, ¿no? Le digo, ¿qué pasa si no traigo ninguna? Peor todavía, ¿no? Más mentiroso todavía, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si traigo los dos? Los chocolates y las galletas. ¿Ahí qué me vas a decir? Ahí voy a decir que sí me dijo la verdad. ¿Ven? Entonces, estas tablas de verdad, por ejemplo, uno las puede construir, ¿no? Uno puede saber por qué son estos los resultados y no porque me lo dijeron, no porque me dijeron, no, así es y ya grábate esto, ¿no? Lo mismo con la negación, ¿bien? Y lo mismo con varias de las otras conectores. Acá no les voy a mentir, el único que se, digamos, diferencia un poco, ¿ya? De nuestro lenguaje clásico es la disyunción, ¿bien? Porque en el caso de la disyunción, muchas veces cuando uno lo usa en el lenguaje cotidiano, no lo usa como una disyunción, sino lo usa como una disyunción fuerte. O sea, cuando yo uso el o clásico, muchas veces me refiero, sobre todo por los ejemplos, sobre todo por el contexto, muchas veces me refiero a una disyunción que es exclusiva, ¿no? Entonces, eso valora un poquito esa parte, o sea, la conexión con esta disyunción débil que es la que usamos en matemáticas, ¿no? Bien. Bueno, ahí eso también hay que contarles, ¿no? Hay que ser honestos, ¿no? Si bien es cierto, muchas de las cosas que están acá se pueden deducir del lenguaje normal, del lenguaje cotidiano, acá con esta disyunción sí debemos tener un poco de cuidado. Bien. Y así, ejemplos como esos, como les decía, uno puede citarlos en cada una de estos conectores. También en el condicional, ¿no? También el condicional. Eh, por ejemplo, yo te digo, ¿no? A ver, si hoy día es lunes, entonces comemos lentejas, ¿no? ¿Ya? Entonces yo te digo, a ver, ¿qué pasa si hoy día fue lunes y tu mamá cocinó otra cosa? ¿Qué vas a pensar de esa afirmación que acabo de hacer? ¿No? Entonces tú vas a decirme, bueno, se supone que dijiste que siempre que era lunes, ¿no? Puedes entenderlo así, ¿no? Siempre que era lunes, se comía lentejas, pero justo hoy que era lunes no se comía lentejas. Mentira, lo que dijiste está mal. Ya. Quiere decir que si hay una situación en la cual la primera parte es verdadera y la segunda parte es falsa, ¿no? Entonces la afirmación completa terminaría siendo falsa, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces así uno puede, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Como le decía, más rutinarios, más del día a día, sin apelar todavía a la matemática, ¿bien? Podemos explicar las tablas de verdad, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando dicto esta clase, me demoro porque estos ejemplos que les estoy contando no es mentira, ¿eh? Yo les digo a los alumnos esto, ¿no? Entonces, saquen más o menos el tiempo, los segundos que demoran, preguntarles, esperar que ellos respondan, ¿no?
Eh, entonces, pero yo creo que es un tiempo bastante útil. O sea, me siento bien enseñando esto de esta manera, porque creo que ellos se llevan también, aparte, claro, de que van a poder deducir por su propia cuenta si, cómo se comportan estas tablas de verdad, ¿no? Y que ya no les tenga tanto miedo, tal vez, aparte de eso, como que le van perdiendo un poco el miedo a las matemáticas, ¿no? Porque muchas veces en las matemáticas el miedo viene por esa parte, ¿no? De que yo te impongo, yo te digo, oye, esto se hace así, el procedimiento es así y ya está, no hay no hay que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, a veces esos procedimientos tienen un razonamiento, ¿no? Tienen un porqué, ¿no? Lo malo, claro, nuestro enemigo lamentablemente es el tiempo, como le digo, ¿no? Nosotros tenemos tiempos programados para ciertos temas, así que tenemos que saber medir esas cosas, ¿bien? Bueno, eso lamentablemente uno lo aprende con la experiencia, ¿no? Al comienzo, cuando uno dicta un curso, normalmente lo que hace es, hace los temas así como están, como, digamos, para cumplir los tiempos, ¿no? Y ya después vas queriendo, si es posible, robarle un poquito de tiempo ahí para explicarle las cosas que yo considero que son importantes, ¿no? Que ellos deberían aprender, ¿no? Claro, que cada uno considere que es importante, ¿no? Que ellos deberían aprender para su formación, no solamente para sacar un 20 en un examen, ¿no? Eso también les digo a mis alumnos. Este es un curso de cachimbos. Creo que de entrada les digo, ¿no? Una cosa es aprender y otra cosa es aprender para sacar un 20. Son dos cosas diferentes que ustedes tienen que aprender en la universidad. Porque por un lado, claro, uno como profesor quiere que tú entiendas lo que está pasando, mientras más de manera más básica, más fundamental puedas entender esto, mejor todavía. Y otra cosa, por supuesto, son tus notas, pues, porque lamentablemente tus notas son las que te representan, lamentablemente, ¿no? ¿No? O sea, si tú tienes notas medianas, por ejemplo, pero eres una persona que ha entendido bien las cosas, solo que, bueno, no eres bueno dando exámenes, pues eres lento de repente, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero de repente entiendes mejor que muchos de tus compañeros que sacan 20, ¿no? Lamentablemente eso no lo vas a ver en tu certificado de notas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces eso también hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo, es una carta de presentación, ¿ya? Pero en la medida de lo posible no hay que descuidar lo que yo considero más importante, que es que entiendas lo que está pasando. ¿Está bien? La matemática se puede entender, ¿bien? Se puede entender, no hay que tenerle tanto miedo, ¿no? Lo malo es que requiere tiempo, ese es nuestro enemigo, tiempo, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, entonces le estamos dando acá esta tablita solo para comentarles esto, ¿no? De que uno puede deducir los valores de verdad en general, eh, con los conocimientos que uno tiene, con los ejemplos que uno tiene del día a día, ¿no? Bueno, la vida condicional, la dignación exclusiva, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, equivalencias lógicas también es otro de estos conocimientos previos que ellos deben conocer. Ya, pero esto ya es más, se puede manejar más como una consecuencia de lo anterior, ¿no? Bien, a ver, vamos a regresar aquí. Perdón, la, estábamos con la demostración por argumentación directa, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya esto termina la demostración por argumentación directa. Ojo que la demostración por argumentación directa, estábamos hablando de esta condicional, ¿no? En este caso, esto es una buena estrategia, entonces, ¿no? Pero claro, evidentemente no todas las proposiciones son condicionales. Hay algunas que son, un segundo, déjenme conectar esto. Ya. Hay algunas que no tienen esta forma, ¿no? Bien, entonces acá también había colocado algunos ejemplos eh, bueno, en realidad he colocado algunos ejemplos para ir viendo algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, si ahí me dicen, por ejemplo, existe un número entero, ¿no? Tal que se cumple esto que está acá, ¿no es cierto? Ya, entonces esto uno lo puede probar por justificación directa, ¿no? O sea, acá también, esto de acá, previamente a esto, y esto me sirve como ejemplo, ¿no? Eh, Sería bueno también que cuando usen alguno de estos adjetivos, tipo existe, ¿no? Tipo hay, ¿por qué no, no? Eh, Den también ejemplos cotidianos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, una cosa que yo les pregunto también en clase mucho, ¿no? Es, a ver, digamos que yo digo lo siguiente, a ver, existe un gato de color verde, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo. Existe un gato de color verde, ya. Les digo, ya. Imagínate que tú crees que lo que estoy diciendo es verdad, ya. ¿Qué cosa es lo que deberías hacer para mostrarme que hay un gato de color verde, ¿no? O pongo uno que sí haya, ¿no? Por ejemplo, ya, marrón. Existe un gato de color marrón, ya. ¿Cómo tú me justificarías, cómo tú demostrarías que lo que acabo de decir es verdad, ¿no? Entonces ahí vienen las respuestas, ¿no? Las respuestas clásicas son, me consigo varios gatos marrones, ¿no? Esa es una respuesta clásica, ¿no? O otra es, investigo, ¿no? Miro a todos los gatos que hay en el mundo y veo que hay varios marrones, ¿no? ¿No? Y por ahí viene alguien que me dice,
profesor, mi gato es marrón, ¿no? Mi gato es marrón y ahí está mi gato, ¿no? Ya está. Entonces yo les digo, miren, ¿saben qué? La respuesta que han dado no está mal, ¿no? Las respuestas que han dado sirven para justificar lo que acabo de decir. Pero la última respuesta es, digamos, la que me cuesta menos trabajo, ¿no es cierto? Me cuesta menos trabajo obtener y con esa ya estoy justificando que existe un gato, que es, perdón, sí, un gato dije, ¿no? Que es de color marrón, ¿ya? Con eso estoy justificando que existe un gato que es de color marrón. Basta con que me señales un gato que sea de color marrón, ya está. No hace falta que hagas una investigación sobre los colores de los gatos de todo el mundo, ¿no? ¿Bien? Y les digo, bueno, ¿y ahora qué pasa si yo digo lo siguiente? ¿Qué pasa si yo digo, existe un gato de color verde ahora? ¿No? ¿Qué cosa, cómo justificarían que esa afirmación es verdadera o que es falsa? A ver, pensemos que es falsa, a ver, ya, ¿cómo justificarían que es falsa, ¿no? Y ahí otra vez vienen las respuestas, ¿no? Tipo, profesor, agarro un gato y le muestro que no es de color verde. Ah, ya, esa es una posible respuesta, ¿no? Vamos a ver. Otra respuesta que me dan por ahí es, profesor, me pongo a ver a varios gatos y veo que no da verde, una buena cantidad, ¿no? Para estar seguro y ya, ¿no? Entonces ahí uno aprovecha ahí sí son errores, ¿no? Ahí aprovecha uno de esos errores, perdón, para mostrarles por qué están equivocadas esas recomendaciones, ¿no? Mostrarles, por ejemplo, ya, ¿qué tal, por ejemplo, tú estás pensando que estamos acá en el planeta, ¿no? Estás acostumbrado a no ver gatos verdes. Pero imagínate que tú eres un extraterrestre que recién está llegando y yo te digo eso, ¿no? Yo te digo eso, existe en el planeta un gato verde, ¿ya? Entonces, tú como extraterrestre vas a decir, bueno, yo no conozco a todos los gatos del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber eso? ¿No? Entonces, podría ser que haya un gato verde por ahí escondido en algún lugar y tú no lo sabes, ¿no? Podría ser, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una forma me dicen, ¿no? ¿Y cómo hago entonces para probar que realmente no hay un gato verde, ¿no? O sea, que mi afirmación de hay un gato verde o existe un gato verde es falsa. Y por ahí si no falta alguien que me dice, profesor, miramos a todos los gatos del mundo y verificamos que ninguno es verde. Bueno, está bien, es una respuesta, ¿no? No es digamos, no es la más práctica tal vez, pero es una respuesta, ¿bien? Entonces, eso es lo que uno intenta hacer que ellos reflexionen. No ponerles, a veces, cuando uno lee un texto de proposiciones lógicas, va a encontrar el título grandote ahí, ¿no? Cuantificador existencial, cuantificador universal, ¿no? Entonces ya con el nombre te asustas, ¿no? Ya dices cuantificador, no, ya. Entonces el alumno, por más que sea un tema sencillo, si tú le pones un nombre así de esos, ¿no? Estrepitosos, ¿no? De esos así, eh, que son grandes, ¿no? Causan miedo, ¿ya? Causan miedo. Por más que uno diga, no, pero es mentira. No, es verdad, créanme. Yo les digo por experiencia, ¿ya? Los alumnos ven un adjetivo, un sustantivo ahí medio raro y dicen, no, esto está difícil, no, mejor lo dejo para después. Y finalmente no lo estudian o lo estudian mal, ¿ya? Entonces, hay que ser un poquito más, como les digo, hay que darle abertura al alumno para que él se sienta cómodo con estas cosas, ¿no? Usar el existe como si nada, o sea, no le digas que es un cuantificador existencial, úsalo, dile, mira, ¿sabes qué? Existe tal cosa, a ver, ¿esto es verdadero o falso? ¿No? Y combínalo con el hay, existe, hay, ¿por qué no? Sí está bien, total, es de esa forma que hablamos, ¿no? Eh, Bien, entonces, lo mismo pasa con el para todo, ¿no? ¿Ya? Claro, el para todo asusta un poco más, ¿ya? Porque, claro, como son dos palabras, ¿no? Ahora asusta un poquito más, ¿ya? El existe es más, uno lo puede meter más de contrabando por ahí, ¿no? El para todo asusta un poquito más. Bien, pero igual, acostumbrémonos intentemos al menos, ¿no? Siempre introducir esto en nuestro lenguaje, ¿no? Para que el alumno no lo piense como, cuantificador, no, eso es difícil. No, cuantificadores, el hecho de darles nombres a estas cosas es solamente para darles un orden nada más. ¿Bien? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo uno que está acá, uno puede usar argumentación directa, ¿no? Porque si yo digo que existe un número entero, luego de haber debatido con los alumnos, ¿no? ¿Cómo pruebas que una proposición como esta, que comienza diciendo existe algo que hace algo, o hay una cosa que hace algo, cómo pruebas que es verdadero, y termina diciéndote, bueno, basta con que exhibas uno, basta con que muestres uno, ahí tú le dices, bueno, ahora te pongo este ejemplo que está aquí. Ahora, mira, ¿sabes qué? Existe un número entero tal que a cuadrado es menor que menos 4 menos 3. A ver, justifícame que es verdadero. Si quieren, le da la respuesta directa, porque, bueno, si estás comenzando, es mejor darle la respuesta directa, ¿no? Lo importante es que ellos sepan emplear la técnica, ¿ya? Entonces ahí te van a decir, profesor, a ver, ya, igual a, no sé, pues, acá cuánto cumple, ¿no? Mira, ni me acuerdo cuánto fue el número de Excel. Acá habría que, a ver, a cuadrado más 4a, creo que el menos 2 es el único que cumple, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, sí, el menos 2 cumple, ¿no? Ya, entonces A igual a menos 2, ¿no? A igual a menos 2. Ya.
Acá solamente creo que el A igual a -2, ¿no? Por una cuestión de cuadráticas acá. Bien. Si quieres le pones un ejemplo donde hayan más, ¿ya? Para que te puedan dar varias respuestas, ¿no? -2, de repente otro te dice 3 y de repente sí es correcta, ¿no? ¿Ya? De hecho, ahí no va a faltar el alumno que sabe un poquito más, resolver de repente inecuaciones, y te va a decir, profesor, el A igual a -2, -3, -5, los que haya, ¿no? Te va a decir, estos de acá. Entonces ahí tú aprovechas para decirle, bueno, está bien lo que has dicho, o sea, lo que acabas de decir sí garantiza de que existe un entero que hace esto que está acá, pero te has pasado, ¿no? Te pasaste porque pudiste haberme dicho uno nada más, ¿no? Eso es bueno resaltarlo. ¿Ya? Es bueno resaltarlo que en muchas ocasiones basta con uno nada más, ¿no? Porque a veces, por más que uno, digamos, les dice esto en la teoría, ellos creen de que tienen que encontrar todo, ¿no? Y en este caso solamente que tienen que encontrar uno. ¿Bien? O por ejemplo aquí, ¿no? Este tiene una forma de condicional, ¿no? Acá dice, si x es un número real mayor que 2, entonces el número x a la quinta menos x es mayor que 30, ¿no? Claro, acá sí hay que hacer algunas cuentas, y por eso también entre los conocimientos previos que les decía, que nosotros les contamos acá a los alumnos, es, estas implicaciones de desigualdades, ¿no? Como por ejemplo, si A es menor que B, y C es un número real, entonces A más C es menor que B más C, ¿no? Cosas como esa. ¿Bien? Que de hecho acá en las diapositivas está, ¿no? Las estoy colocando al final, ¿ya? A ver, déjame ver si están. Creo que en algún momento las puse por acá. Cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, leyes de signos, ¿no? Eh, implicaciones básicas con desigualdades, las que les acabo de comentar, ¿bien? Es bueno que ellos sepan eso, ¿no? Para poder usarlo en los ejercicios sobre todo, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, aquí está 20, ¿no? Segundo, ya, muy bien. Acá también, este de acá también tiene un tipo condicional, ¿no? Para todo y mayor que cero, se cumple que pasa esto que está acá. Aquí, como le decía, es un poco más complicado, digamos, hacerles entender de que esto es lo mismo que un condicional, básicamente, en cuanto a equivalencia, o que lo puedo escribir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, es un poco complicado, porque en realidad uno no habla así, ¿no? Uno no dice, para todo lunes voy a comer lentejas, ¿no? O van a haber lentejas de comida, ¿no? De almuerzo, ¿no? Uno no dice eso, ¿no? Uno dice cosas como que siempre que es lunes comemos lentejas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es bueno también hacer la conexión de esto, ya una vez, hacer la conexión de equivalencias, ¿no? De este tipo de enunciados con ese tipo de enunciados más familiar, ¿no? Siempre que pasa esto, pasa lo de acá, por ejemplo. Creo que es algo más natural. Uno lo usa de manera más cotidiana, ¿ya? Y nos sirve para precisamente darlo como ejemplo y también ver las equivalencias con este condicional, ¿no? Esta equivalencia que está acá entre un condicional y un cuantificador universal es muy importante. Entonces, una vez más, es bueno que ellos vean esto de manera natural, que no lo vean como una cosa forzada. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, me dicen, para todo y mayor que cero, se cumple que vale esto que está acá, ¿no? Bueno, sí, acá hay que hacer algunas cuentitas para ver que efectivamente que si es mayor que cero, uno puede garantizar, ¿no? O sea, suponiendo esto, uno puede garantizar que se cumple lo de acá, ¿ya? Claro, en este caso, lo que puedes hacer, por ejemplo, es, bueno, uno es usar la famosa media aritmética media geométrica, ¿no? La desigualdad media aritmética media geométrica, eh, y ahí también les muestras bueno, en matemáticas hay teoremas, hay resultados que son conocidos, y que esos los puedes usar, ¿no? O también otra que puedes usar acá es pasar el 2 a restar y formar acá una cuadrática, ¿no? Te va a quedar una cuadrática mayor o igual que cero, y eso también es algo que sabemos que es verdad siempre. ¿Bien? Muy bien. Entonces, estos tres de acá son ejemplos que me sirven, por ejemplo, en este método de argumentación directa. ¿Bien? En este método de argumentación directa. Muy bien. Otro de los métodos que están mencionados acá, ahora, un segundo. Otro de los métodos que están mencionados acá es el método de demostración por exhaustividad, o también le dicen por casos. Bien, si bien es cierto, el método de demostración por exhaustividad es un caso, se podría entender como un caso particular de la demostración por argumentación directa, es un método que vale la pena mencionarlo aparte. Vale bastante la pena, de hecho, ¿ya? No solamente por el contexto matemático, o sea, no solamente por digamos, el uso que le vamos a dar en esta parte de ejemplos, ¿no? Eh, sino porque en realidad el análisis de separar cosas en caso, ¿no? El clásico divide y vencerás, ¿no es cierto? Otra vez, es una cosa que uno lo usa, digamos, lo puede usar de manera gerencial, ¿no? No estamos hablando necesariamente de matemáticas, ¿no? Cuando tú quieres hacer un trabajo sobre un todo, ¿no es cierto? Muchas veces requiere muchos recursos, es muy complicado hacer el trabajo sobre el todo. Entonces, ¿qué cosa es lo que haces? Delegas.
¿no? Partes el todo en varios pedazos y en cada pedazo delegas a alguien para que lo haga, ¿no es cierto? Bueno, eso es un análisis por casos, eso es un análisis por exhaustividad, ¿bien? Lo de la demostración por exhaustividad ya es como que un uso de esa idea, ¿no? Pero esa idea, como pueden ver, es una idea más general, va más allá de la demostración, ¿ya? Es una idea de separar cosas en casos. Esa idea, a pesar de que uno ya cuando está grande, ¿no? Uno dice, no, pero eso es fácil, ¿no? Eso se le ocurre a cualquiera. Es mentira, no se le ocurre a cualquiera. Si a un alumno tú no lo hiciste reflexionar sobre eso y sobre la importancia de eso, no, créeme que no se le va a hacer fácil. No se le va a hacer fácil. ¿Ya? Se le va a complicar acá un poco. ¿Bien? Eh, muy bien. Entonces, a ver, un segundo. Entonces, por ejemplo, acá en demostración por exhaustividad, en el contexto matemático, digamos, con la teoría simple que tenemos hasta el momento, es un poquito complicado, ¿ya? Ya conforme ya la teoría se va incrementando, ¿no? Por ejemplo, ya comienzas a ver funciones, ¿no? O otro tipo de cosas, eh, ya tienes como que más teoría para trabajar, ¿está bien? Aquí es un poquito complicado, pero un ejemplo que sirve bastante, que ha ido un montón, es, por ejemplo, el caso del valor absoluto. El valor absoluto, como para el uso en estas demostraciones por exhaustividad, o en general, para el análisis por casos en general, ¿ya? Es muy rico, es muy bueno. Y sobre todo porque no tiene no requiere mucha teoría, ¿no? ¿Ya? Eh, sí, muy bien. Entonces, vamos a ver acá un par de ejemplos. A ver, esto lo puse en la diapositiva 26. Entonces acá, demostración por exhaustividad. Como dice acá, ¿no? La demostración por exhaustividad o demostración por casos sirve para justificar la veracidad de una proposición de la forma, bueno, de la forma 1, que dice acá. Acá estamos viendo para implicaciones, ¿ya? Acá nos estamos centrando en implicaciones, ¿bien? Entonces consiste en separar, dice acá, todas las posibles situaciones de la condición P, ¿no? En un número finito de casos y luego demostrar la veracidad de la proposición en cada caso. Acá estamos hablando netamente de las implicaciones, ¿ya? De proposiciones de tipo implicata, ¿bien? Acá estamos hablando netamente de esta situación de acá, de proposiciones que tienen esta forma. ¿Bien? Entonces, lo que le estamos contando acá al alumno es que normalmente cuando una forma de probar que esto es verdadero sería ver que siempre que pasa P, necesariamente pasa Q, ¿no? De alguna manera podemos concluir Q. Ya, entonces, si ese siempre que pasa P lo dividimos en varias situaciones, ¿no? Y en cada una de las situaciones llegamos a concluir que es Q sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo, entonces ahí podemos concluir que esto de acá es verdadero. ¿Bien? Esa es básicamente la técnica que estamos usando acá. ¿Ya? Y acá también es bueno, digamos, en cuanto a la situación de casos, en cuanto a la partición en casos, es bueno también ponerles ejemplos cotidianos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo decía, ¿no? Un ejemplo que les digo a todos también es, ya, supongo que yo es lo siguiente, supongo que yo digo, los alumnos del curso Fundamentos del Cálculo, todos tienen promedio mayor que 12 al final del curso, ¿ya? Todos tienen promedio mayor que 12, ¿bien? Pero en el curso son muchos horarios, ¿ya? Son muchos horarios, entonces yo lo que le digo es, bueno, si yo quisiera verificar eso, de repente, por alguna razón tengo problemas, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es decirle a cada profesor de cada salón, decirle, mira, ¿sabes qué? Verifica lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, si cada uno me dice, sí, es verdad, en mi salón todo el mundo tiene un promedio mayor que 12, ¿no? Entonces, yo finalmente voy a poder concluir, entonces es verdad, ¿no? Que en todo el curso de Fundamentos de Cálculo, todos los alumnos tienen promedio mayor que 2. ¿Bien? Entonces, eso también, ¿no? Esta situación en casos, si es posible, ¿no? Partirla así en situaciones cotidianas, ¿ya? En situaciones del día a día, pensar en ejemplos, ¿no? Que me permitan a mí reflejar que no es un análisis matemático, ¿no? Es algo que yo quiero verificar que se cumple y que para hacer una mejor verificación, lo que hago es partir en varias situaciones posibles, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo que solemos colocar, bueno, voy a regresar acá a la hojita de ejemplos. Eh, ¿ya? Ya. Por ejemplo, estos ejemplos son clásicos, ¿ya? Para estas, por casos. Jugar con la paridad, por ejemplo, me trae buenos ejercicios, me trae buenos ejemplos, porque si bien es cierto, hablar de multiplicidad, ¿no? Hablar de divisibilidad, a los alumnos les puede traer problemas, no todos lo han aprendido bien en el colegio, y cuando llegan a la universidad muchos ya se olvidaron, ¿no? Entonces, pensar en multiplicidad por n, ¿no? Es verdad, puede ser complicado, digamos, requeriría tiempo también a ellos volver
volver a tomar el tema. Pero paridad es un poco más inofensivo, ¿no? O sea, es un poco más directo, se les puede explicar más rápido, ¿bien? O sea, tienes números pares, impares, ¿no? La suma de dos pares es par, etcétera, ¿no? Entonces, es más fácil trabajar acá con pares e impares, ¿no? Entonces, digamos, es una buena forma, o es un, digamos, es una buena fuente de ejemplos, ¿ya? Entonces, por acá, si me dicen n por n más 1 es un número par para todo entero positivo n, ¿no? Entonces, acá tú puedes decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, los números enteros positivos los podemos separar en dos grupos, ¿no? El grupo de los pares y el grupo de los impares. Entonces puedes analizar esta afirmación que se está haciendo, la puedes analizar en cada caso, ¿no? Cuando n es par y cuando n es impar. En el caso en que n es par, ¿no? Tú ves que, como acá tienes un par por n más 1, por nuestra reglita, ¿no? Que hay que enseñarles antes, ¿no? Que par por impar me da par, ¿no? Eh, Me da par, ¿no es cierto? Y si n fuera impar, el otro caso, n más 1 va a ser par, ¿no? N más 1 va a ser par. ¿No? Si, a ver, si el n fuera impar, entonces el n más 1 va a ser par, y el producto de estos dos, impar por par, me va a dar par otra vez, ¿no? Entonces yo lo que veo es que ya sea que el n sea par, en este caso sería así, ¿no? Ya sea que el n sea par o que el n sea impar, igual el producto me va a dar par. Bien, entonces lo que estoy haciendo ahí es un análisis por caso. ¿Ves? Medio sencillo, pero es un análisis por caso. ¿Ya? Otro ejemplo clásico que colocamos acá, como le decía, es con los valores absolutos. De hecho, con este trabajamos más. ¿Bien? Con este trabajamos más porque después eh, hacer análisis de casos con valor absoluto también nos sirve para resolver inecuaciones. ¿Ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Si valor absoluto de x es mayor que 1, entonces pasa esto que está acá, ¿no? Entonces, claro, acá el problema es que no es tan fácil manejar el valor absoluto de x con una condición como esta y poder concluir cosas y justo llegar a esta forma que está acá. No es tan sencillo tal vez, ¿ya? Pero lo que uno puede hacer, por ejemplo, acá es decir, mira, ¿sabes qué? Ya, valor absoluto de x es mayor que 1, ¿no? Bien, entonces, digamos, acá en la recta, vamos a ubicarnos un poco geométricamente. Acá en la recta tienes acá el menos 1, tienes acá el 1, ¿no? El hecho de que el valor absoluto de x sea mayor que 1, tú sabes que significa que x vive acá, o sea, o es menor que menos 1, o vive acá, es mayor que 1. Entonces, vamos a analizar cada una de estas situaciones por separado, porque nosotros queremos probar que no importa que el x viva aquí o aquí, ¿no? Queremos probar que se cumple lo de acá, ¿bien? Bueno, entonces vamos a analizar, vamos a ver primero en esta situación qué ocurre si podemos concluir esto, y luego en esta situación qué ocurre si podemos concluir lo de acá, ¿no? Entonces, eso te da un poquito más de libertad para trabajar. Entonces, acá separarías en dos casos. El caso en que x es mayor, vamos a ponerlo acá. El caso en que x es mayor que 1, lo pones como caso 1 si quieres, ¿ya? Y el caso 2, el caso en que x es menor que menos 1 sería, ¿no? Menor que menos 1. Bueno, primero puse el de acá. Primero puse el de acá y luego puse el de acá. Bien, y en cada caso trabajar y llegar a ver finalmente que puedes concluir lo de acá. Bien, en este caso, a ver, acá lo tengo escrito, así que vamos a aprovechar que esté escrito para no estar escribiendo. En este caso de acá, ¿no? Entonces podemos separar en estos dos casos. Y por ejemplo acá yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Como x es mayor que 1, entonces x al cubo es mayor que 1, ¿no? Evidentemente para esto está la parte de conocimientos básicos que ellos deben tener, ¿no es cierto? De implicaciones, ¿no? De consecuencias de implicaciones, ¿ya? Perdón, de consecuencias de desigualdades, perdón. Entonces, cuando x es mayor que 1, yo sé que si acá, como son números positivos los dos, ¿no? Yo sé que si el de acá lo multiplico por el mismo, ¿no? La desigualdad se mantiene, o sea, x por x y 1 por 1, y puedo hacerlo una vez más hasta tener x al cubo mayor que 1. Bien, acá también, ¿no? Si multiplico a los dos lados por una cantidad positiva, en este caso por 2, también la desigualdad se mantiene, ¿no es cierto? Y finalmente, si tengo estas dos desigualdades que están en el mismo sentido y las sumo, puedo tener una desigualdad en el mismo sentido, ¿no es cierto? Entonces ya con esto ya podemos concluir lo de acá. Bien, muy bien. Y acá también, ¿no? Cuando x es menor que menos 1, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Pero acá tal vez poner de repente el 1 acá, el menos x acá, para poder trabajar con positivos, ¿ya? Y luego concluirlo de acá. O si quieres también ya de una vez le cuentas como regla de que la función cúbica es una función creciente, claro, no le vas a contar eso, ¿no? Le cuentas la propiedad nada más, ¿no? Que si x es menor que y, x al cubo es menor que y cubo, ¿no es cierto? Y ya aplicas directo, ¿bien? Bueno, y acá estamos multiplicando por 2, que es positivo a cada lado. Así que acá otra vez, ¿no? Sumamos los dos lados y obtengo lo de acá. Claro, acá hay un pasito que nos estamos saltando, ¿ah? Porque acá, cuando sumo estos dos, por ejemplo, me queda en principio esto, ¿no? Me queda x al cubo más 2x menor que menos 1 menos 2 sería menos 3, ¿no? Me queda así en realidad, ¿ya? Pero claro, ya si le restamos 1 a cada lado, que podemos hacerlo, me va a quedar ahora así, ¿cierto? Finalmente acá, si este número es un número menor que menos 4, ya sabes que su valor absoluto tiene que ser mayor que 4, ¿bien?
Y por lo tanto, si es mayor que 4, entonces también va a ser mayor que 2, ¿no? Que es lo que queríamos concluir. Bien, entonces, no importa cuál sea el caso, podemos concluir lo mismo, ¿no? Podemos concluir lo mismo. Bien, muy bien. Como pueden ver, acá hay partes intermedias donde yo requiero que ellos conozcan, tengan manejo de desigualdades y las consecuencias que pueden obtener con desigualdades, ¿no? O sea, las desigualdades que pueden obtener como consecuencia de otras, mejor dicho. Bien, ya está. Pero el caso de valor absoluto me sirve para bastantes casos, ¿ah? O sea, y no necesitamos complicarnos tanto la vida, ¿ah? Basta con poner valor absoluto de X mayor o menor que algo, ¿bien? Mayor sobre todo, porque el mayor separa, ¿no? Separa en dos casos. Y acá afirmarles algo acerca del X, ¿no? Eso ya me da bastante ejemplos, ¿no? Una fuente de bastante ejemplos. Una cosa que sí ocurre acá, lamentablemente, que es una especie de vicio, es que cuando uno hace muchos de estos ejemplos, así con valor absoluto de X, a veces los alumnos piensan de que siempre se va a dividir en los casos con X mayor que cero, con X menor que cero. Bueno, en este caso, con este dato de acá, sería con esto y esto. Bueno, a veces no es eso, ¿no? A veces lo que uno intenta hacer es separar cuando la parte de adentro es positiva, cuando la parte de adentro es negativa, ¿no? Independientemente si acá dice X, o si dice X más 1, o X cuadrado menos 3, qué sé yo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esa sería básicamente la demostración por regresividad. Acá había un ejemplo más, creo que no lo puse ahí. No, ya, pero voy a aprovechar para ponerlo acá. Eh, un ejemplo que también es clásico con este de casos es el siguiente, ¿ya? Eh, ya. Entonces aquí, a ver, acá estamos agrupando así, ¿no? Estos eran por estos tres de acá, estos tres de acá, lo hemos dicho por argumentación directa, estos dos de acá por casos, ¿ya? Bien. Eh, acá hay un ejemplo que también, de hecho lo ponemos en las listas de ejercicios normalmente, ¿no? Pero que también es interesante, ¿ya? También es interesante, porque, a ver, déjame recordar cómo era este ejemplo. Sí, le decimos cosas como esta. Eh, por ejemplo, decimos cosas como que, a ver, un segundo. Ujú. Ya. Eh, hay dos números enteros, digamos A y B, ¿ya? Tales que, y ponemos acá algo como A cuadrado más B cuadrado, igual a, creo que el ejemplo era con 15, creo, si mal no recuerdo, el que está normalmente en la lista de ejercicios. Ya, entonces le planteo algo como esto, ¿no? Hay dos números enteros A y B tales que A cuadrado más B cuadrado es igual a 15. ¿Bien? Ya. Entonces, pregunto, ¿esto de acá es verdadero o falso, no? Y claro, varios, obviamente, después de un instante, ¿no? Me comentan, profesor, no, creo que es mentira, ¿no? Porque, ya, entonces ahí tú le dices, bueno, ya, ¿y por qué es mentira? ¿Por qué es falso? Porque estuve buscando y no encontré, pues, ¿no? Claro, no te lo dicen así, ¿ya? Pero esa es básicamente la conclusión, o sea, esa es la equivalencia, digamos, ¿no? Que te dicen, estuve buscando y no encontré, ¿bien? Entonces ahí tú le dices, bueno, pero eso no es suficiente, ¿no? Me voy al ejemplo del gato verde, le digo, ¿no? El gato verde, tú vienes de afuera del planeta, ¿no? Entonces, porque buscaste un gato un tiempo y no encontraste el gato verde, no significa que no hay, ¿no? Puede ser que esté en algún lado que no buscaste, ¿no? Entonces, ¿cómo tú argumentarías que acá no se, realmente no hay enteros tales que pasan de acá, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que me acaban de decir, les digo, ¿no? Ustedes podrían intentar verificar caso por caso, pero tengan en cuenta que enteros, ya, vamos a poner acá enteros positivos, ¿ya? Para no hacer muy grande el espacio de búsqueda. Eh, entonces, si tú me dices, voy a verificar esto uno a uno, o pareja a pareja, porque estamos hablando de dos, ¿no? Enteros positivos, yo voy a decir, pero nunca vas a acabar entonces, porque vas a trabajar, no sé, pues con el 1-1, con el 1-5, con el 3-7, etcétera. ¿Y cuándo vas a acabar? ¿No? Entonces ahí comienzan los argumentos del tipo, profesor, pero yo sé que cuando tomo los números, a ver, con el 1-1, 1-3 me dicen, ¿no? O sea, me hablan de ejemplos pequeños, ¿no? Y me dicen, yo ya sé que cuando trabajo con números más grandes ya comienza a pasarse, ya se pasa, profesor. Y yo digo, ya, ahí está la idea, esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, pero el hecho de que tú hayas probado con 10 más, 20 parejas más, y se haya pasado, no significa que siempre se va a pasar, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo tú entonces me explicas de que siempre se va a pasar, ¿no? Entonces ahí yo les digo cosas como esta, bueno, una sugerencia para hacer esto, ¿no? A ver, vamos a ver este enunciado de la siguiente manera. Tú dices que esto es mentira, ya. Eso es equivalente
a decirme lo siguiente, a decirme que si yo tomo cualquier par de enteros positivos, esto de acá nunca se cumple. ¿Está bien? ¿Ya? Claro, para eso yo los tengo que haber trabajado un poquito, ¿no? Con ejemplos así rutinarios, cotidianos, o ya de una vez con los cuantificadores, ¿no? Para que ellos vean la equivalencia, ¿no? De que esta proposición, así como está escrita acá, es equivalente a decirme que si yo tomo cualquier par de enteros positivos, entonces a cuadrado más b cuadrado no es 15. ¿Está bien? Es diferente de 15. Entonces yo les digo ahí, mira, ¿sabes qué? Toma caso, pues, mira. Primer caso, ¿ya? Toma a igual a 1. ¿Bien? Entonces, supón que A vale 1, y fíjate si puedes encontrar un B, faltaría solamente el B, ¿no? Tal que se cumple lo de acá. Ahí me dicen, profesor, no hay, ¿no? Me explican por qué, ¿no? Me dicen, porque si no, el B tendría que ser raíz cuadrada de 14, y raíz cuadrada de 14 no es entero positivo. Muy bien, ya está. Ya. Segundo. Eh, Ahora imagínate que A fuera igual a 2. Lo mismo, ¿no? Ya, tercero. Ahora imagínate que A fuera igual a 3. ¿Ya está? Ya. Muy bien, cuarto. Acá ya me están diciendo, profesor, ¿y cuándo va a acabar, no? Porque ya, uno, dos, tres, que voy a seguir hasta el infinito. No, acá vamos a poner al resto. Acá vamos a poner al resto. ¿Ya? Entonces, acá, sobre las posibilidades del A, sobre todas las posibles situaciones del A, he hecho una separación en casos. Mira, porque el A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, y todos los demás casos posibles serían los casos en que A es mayor o igual que 4. Así que acá están considerados todas las situaciones posibles, todos los casos posibles para lo que le ocurre a A. ¿Bien? Ya. Estos de acá tú los verificas por ecuación, básicamente, ¿no? Viendo quién debería ser B y viendo que el B no hay, pues, porque no es entero. ¿Bien? ¿Y cómo haces acá? Bueno, acá usas el argumento que ustedes mismos me han contado, pero claro, de una manera experimental, ¿no? Ustedes me han dicho de que probé los A pequeños, los B pequeños, y cuando comencé a probar grandes ya pues se pasa, ¿no? Bueno, acá está, aprovecha, mira, acá el A ya está un poco grande, ¿ya? Así que aprovecha esta información, ya que estás dentro de este caso, para garantizar que esto se va a pasar. Y ahí recién se dan cuenta y me dicen, ah, sí, no, claro, porque el A cuadrado va a ser mínimo 16, ¿no? Y claro, entonces más B cuadrado todavía que va a agregar al menos 1, esto va a ser mínimo 17 y ya no va a ser igual a, ¿no es cierto? Ya, está bien. Le digo, no, está bien, ahora lo escribimos. Lo escribimos, claro, lo que ustedes me acaban de decir está muy bien. Ahora hay que escribirlo, ¿no? A cuadrado es mayor o igual que 16, B cuadrado es mayor o igual que 1, porque estamos suponiendo que son enteros, ¿no? Enteros positivos, ¿no? Los dos. Y entonces, A cuadrado más B cuadrado, puedo sumar, ¿no? Las desigualdades va a ser mayor o igual que 17, y en particular, acá, y en particular, A cuadrado más B cuadrado va a ser mayor que 15. Bueno, de hecho, de frente voy a decir que ya no va a ser 15, pues, ¿no? Definitivamente. Si es mayor que 17, mayor o igual que 17, perdón, ya no va a ser 15. Y ya está. Ya probaste en todos los casos que A cuadrado más B cuadrado, si A y B son enteros positivos, nunca va a ser igual a 15. ¿Ves? Entonces, ahora sí hemos hecho una justificación completa, ¿no? Que básicamente es la misma idea que tuvieron, pero la hemos escrito pues de manera más, más rigurosa, digamos, ¿ya? Más rigurosa. Muy bien, muy bien. Entonces, esa idea de separar en casos, ¿ya? Es una idea bastante importante. No solamente sirve para demostraciones, para justificaciones, sirve también para situaciones en general, ¿ya? Eh, Cuando uno quiere analizar un todo, partir en casos es importante. Bien, entonces, esas cosas son cosas que, digamos, uno las aprende, uno, digamos, que no estudió matemática, ¿no? Uno las aprende incluso en el día a día, ¿no? Hagas la carrera que hagas, ¿no? Sigas la ocupación que sigas, te habrás dado cuenta en algún momento, ¿no? De que dividir una situación en varios casos te puede ser útil, te puede servir para algo. Entonces, ese tipo de experiencias, que pueden no ser propias, pueden ser de algún conocido, ¿no? Ese tipo de experiencias es bueno contar a los alumnos, ¿ya? Para que ellos vean la importancia de esta separación en casos, de esta división en casos, de un análisis en casos. ¿Bien? Muy bien. Eh, y nuestra siguiente técnica, digamos, queríamos ver acá, sería esta técnica por justificación por contraejemplo. Bien, esta es una, yo creo, de las más valiosas. Es una de las más valiosas, es una de las que mejor se puede explicar, pero que lamentablemente muchos alumnos terminan avanzando los cursos a veces, ¿no? Sin aprenderla bien, porque no le prestaron la debida atención, ¿ya? Pero esta justificación es muy importante, ¿bien? Es muy importante. eh, y claro, acá, como siempre intento, les digo siempre, introduzco ejemplos que no son de matemáticas necesariamente, ¿no? Entonces yo les digo, cuando muestro este ejemplo que está acá, o esta técnica que está acá, perdón, les digo, miren, jóvenes, ustedes, acá viene su técnica favorita. Esta es su técnica favorita. Esta técnica
ustedes la usan, la han usado desde que aprendieron a hablar, todo el tiempo, todo el tiempo. De repente no les han dicho, no les han dicho que ustedes usan esta técnica, pero la han estado usando. Entonces, el ejemplo clásico que les digo es la siguiente. Mira, por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿ah? Eh, de repente, alguno ha escuchado esto de su papá, de su mamá alguna vez, ¿no? Eh, siempre te levantas tarde. Toda la vida te levantas tarde, ¿no? No falta por ahí, digamos, un tiempo estuviste durmiendo mucho, o de repente eres dormilón, pues por último, ¿no? Y bueno, te levantas muy seguido tarde, entonces viene tu mamá, viene tu papá y te dice, ¿no? Te resalta eso, ¿no? Siempre te levantas tarde, ¿no? Entonces, uno que es joven, ¿no? Y que está ahí, bueno, queriendo siempre responder algo, ¿no? Y me dicen, no, ayer me levanté temprano, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, o sea, no importa que todos los días te levantes tarde, pero como ayer te levantaste temprano, ya tienes cómo responder, ¿no? Esa afirmación que te han hecho. Y lo peor es que, si fuera un debate, estás ganando el debate. Eso es lo peor, ¿no? Porque está correcto lo que estás diciendo, ¿no? La afirmación era del tipo, siempre que, cualquier día que sea, ¿no? Cualquier día que sea, te vas a levantar tarde. Y tú dices, bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un día, al menos un día, que me levanto temprano. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que estás haciendo ahí? Estás dando una justificación por otro ejemplo. Es lo que estás haciendo, ¿no? O por ejemplo también, ¿no? Tus compañeros te dicen, ¿no? Siempre llegas tarde a clase, ¿no? No, no, antes de ayer llegué temprano, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que a uno le ocurren en el diario, ¿no? Entonces, claro, ahí ya depende de cómo uno se explaye en esa parte, pero en contraejemplos yo creo que hay muchas situaciones cotidianas en las cuales uno puede explayarse, ¿no? Por ejemplo, en las noticias, ¿no? Uno puede usar la coyuntura, ¿no? En las noticias, puede ser política, de cualquier tipo, ¿no? Sí, sí, lo bueno es que en ese aspecto tenemos una fuente también ahí de ejemplos a usar, al menos en política, ¿no? Con todas las cosas que escuchamos, con todas las cosas ilógicas que escuchamos, ¿no? En política, ¿no? Ahí tenemos bastantes ejemplos, ¿ah? De hecho, ¿no? De hecho, ahí tenemos muchos ejemplos de afirmaciones que hacen políticos y dicen tal cosa y tú dices, bueno, está hablando esta persona, ¿no? Obviamente eso es falso, ¿no? Entonces ahí hay muchos que se prestan para contraejemplos, ¿no? Hay muchas situaciones de un uso, digamos, de argumentación que está mal hecho, ¿no? Y ahí puedes explicarle, decirle, mira, esta argumentación está mal, ¿no? ¿No? El clásico, por ejemplo, ¿no? Cuando a uno le acusan de algo y el otro dice, no, no, pero él también lo ha hecho, ¿no? Ya, ¿qué tipo de argumentación es esa, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí aprovechas, ¿no? Esos ejemplos del día a día, ¿no? Y que están todavía en las noticias, ¿no? Tan frescas, ¿ya? Muy bien. Entonces eso, animarlos a eso, animar a los alumnos que también den ejemplos, ¿no? En la misma clase, cuando yo hablo de justificación por un ejemplo, les digo, mira, ¿sabes qué? Ya te acabo de dar un ejemplo. A ver, tú dime un ejemplo que te haya pasado, a ver, donde hayas usado contraejemplo. Y te van a decir, porque uno, créame, lo usa bastante. O sea, siempre te va a pasar. Siempre hay en la familia, o un amigo, qué sé yo, pues en el transporte, ¿no? Con alguien con el que conversaste, ¿no? Que te va a decir una afirmación del tipo así universal, ¿no? Y tú tienes cómo responderle, ¿no? Tienes cómo decir, no, no, está mal. Universal no es, ¿no? Hay una situación en la cual no se cumple lo que tú dices, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, la página 28 acá, o sea, así está por aquí. Entonces, estas justificaciones, por ejemplo, bien. Entonces, estas me sirven, por ejemplo, cuando yo quiero justificar la falsedad, ¿no? De una afirmación tipo implicación, ¿ya? Como esta que está acá. Hacerles recordar que las implicaciones tienen también una equivalencia con formas de cuantificador universal, ¿no? Del para todo, ¿ya? A estas alturas, ya debemos haberle metido en la cabeza al alumno que esas dos formas son equivalentes. O sea, el alumno ya no debe dudarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, afirmaciones del tipo, si x es menor que 1, entonces x cuadrado es menor que 1, ¿no? Eso ya, si yo te digo, ¿no? A ver, justifícame que esto es falso, ¿no? Aquí aprovecho para que el alumno me diga, ya, entonces tengo que dar una situación en la cual se cumple esto, pero no se cumple esto, ¿no? Sí, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y si el alumno te lo dice, bueno, lo vas induciendo a que te diga eso, ¿ya? Ellos mismos pueden construir las respuestas, en este caso, ¿bien? O sea, pueden deducir a partir de lo que ya tú les has hecho reflexionar de qué cosas son contraejemplos. ¿Bien? Entonces, claro, acá, por ejemplo, otra clásica que ocurre en este tipo de enunciados, que te digan, profesor, yo lo que he hecho es mirar todos los números que son menores que uno y he encontrado todos los números para los cuales no se cumple esto que está acá, ¿no? Entonces ahí tú les dices, bueno, sí, está bien, ¿no? Ahí seguramente has encontrado varios números que cumplen lo de acá y no cumplen lo de acá. Has encontrado seguramente todos los que tienen esas características, pero recordarles que no hace falta, ¿no? Porque tú cuando te dicen, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo del papá o la mamá diciéndole que se levanta siempre tarde, ¿no? Eh,
tú acaso le dices, no, yo me he levantado temprano y le citas todos los días del año en que te levantaste temprano. No, ¿no? Tú le dices ayer, ¿no? Hoy, qué sé yo, ¿no? Le das un solo ejemplo, ¿cierto? Y eso es suficiente, ¿no? Entonces, acá también es igual, ¿ya? Acá también es lo mismo. Uno solo es suficiente, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, aprovechas también para meterles en la cabeza, ¿no? El hecho de que el contraejemplo no es el contraejemplo, ¿no? Es un contraejemplo, pueden haber tranquilamente varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo coloco x igual a -1, pero si alguien me dice, me dicta algún otro, ¿no? Yo le digo, ah, muy bien, ¿no? Ese ahí también cumple, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, acá ¿qué podríamos poner? A ver, creo que si x es menor que 1, me dicen acá que x cuadrado es menor que 1, ¿no? Ya, aquí yo he puesto -1, ya, pero por ejemplo también puede ser -2, ¿no? Tranquilamente, ¿no? -2 es menor que 1, pero no se cumple que -2 al cuadrado es menor que 1, ¿no? -2 al cuadrado es 4, le gana 1, ¿ya? Entonces, así, ¿no? -2, -3, ¿no? ¿Ya? Es bueno, ¿ya? Porque así todos participan y ahí resaltas el hecho de que todas esas respuestas están correctas, todas son buenas argumentaciones, ¿bien? ¿No? O por ejemplo de acá que te dicen, ¿no? Si tengo dos números, uno menor que uno y otro menor que uno, entonces el producto es menor que uno. Acá también, ¿no? Basta aunque me des una situación en la que se cumpla esto que está acá, o sea, dime dos números A y B que sean menores que uno, pero que su producto no sea menor que uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá -1 y -1 hacen eso. Podría haber sido también -2 y -3, ¿no? Etcétera, ¿ya? Etcétera. Entonces, el contraejemplo es una de las técnicas que yo creo que se puede explicar tal vez de la manera más completa posible, con más ejemplos, con más familiaridad, digamos también, ¿no? Por lo que les dije al comienzo, ¿ya? Pues todo eso aporta a que ellos aprendan bien esto, bien, y bueno, vamos a ver si por aquí puse algún ejemplo más. Los de contraejemplos serían estos que acabo de mencionar, ¿no? Ah, y otra cosa también que quisiera recomendar, ¿no? En cuanto a la enseñanza de esta parte, y en general, en realidad, en matemáticas, es que intentemos, siempre que sea posible, detectar algunos no errores, ¿ya? No errores, pero sí como se dice, como que unas inducciones de error, ¿ya? Por parte de textos o de ejemplos clásicos, más que nada, porque muchas veces cuando algo ocurre, muchas veces, los alumnos tienden a pensar de que eso va a ocurrir siempre en esa situación, ¿no? O sea, tú pones un ejemplo clásico y ven que siempre pasa algo, entonces dicen, ah, ya, entonces así se hace. Eso siempre pasa. Entonces, ahí, siempre que puedas, si ves una situación que se usa mucho como ejemplo, y ves que hay una tendencia de los alumnos en pensar en concluir algo que está equivocado, intenta pensar en un ejemplo donde se vea por qué estarían equivocados, ¿no? Donde no se cumple eso, ¿ya? Bueno, eso como recomendación general, ¿bien? Eso como recomendación general, ¿ya? Muy bien. Entonces, porque claro, después uno cuando digamos, le pregunta una situación donde realmente habría falla en ese razonamiento, uno a veces tiende a decir, ah, el alumno no sabe, ¿no? Pero claro, no sabe porque de repente tú mismo lo has inducido. De repente tú mismo le estás poniendo el mismo resultado, la misma pregunta tipo, ¿no? Y claro, el alumno vio lo mismo siempre, ¿no? Y dijo, bueno, esto debe ser verdad, ¿no? ¿Ya? Entonces, intentemos no, al menos analizar esas preguntas tipo y ver si nos pueden traer algún problema a ese respecto, ¿no? ¿Ya? Bien, acá tenemos una última, ¿no? Para con el ejemplo, si tengo acá dos números distintos, entonces x cuadrado menos x es diferente de y cuadrado menos y, ¿no? Esto, por ejemplo, es digamos, un ejemplo que está siendo pensado precisamente en ese tipo de vicios, ¿no? Porque muchas veces los chicos piensan, si x es igual a y, entonces acá cualquier cosa que pongas que tenga que ver con x y pones acá lo mismo con y, son iguales. Bueno, ahí sí se cumple, ¿no? ¿Ya? Entonces concluyen de que, entonces si son diferentes, acá también deben ser diferentes, ¿no? Concluyen eso. ¿Ya? Tú de repente dices, pero eso yo nunca les he enseñado. Claro, nunca les has enseñado, pero eso es lo que ellos creen que pasa, por alguna razón, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, esto me sirve para decirles, ojo, que ese razonamiento está equivocado, ¿no? Si tengo dos números diferentes, estos números no necesariamente van a ser diferentes, podrían ser iguales, ¿está bien? Podrían ser iguales, ¿ya? Entonces acá, claro, acá también puedes dar muchos contraejemplos, ¿no? Por ejemplo, un contraejemplo acá podría ser 0 y 1, ¿no? Puedo tomar x igual a 0 y y igual a 1, ambos números me dan 0. O sea, acá son diferentes, pero acá no, ¿ya? Y en general no es tan difícil encontrar ejemplos, ¿ah? Por ejemplo, si quieres que esto sea igual a, no sé, pues a 2, por ejemplo, ahí puedes encontrar un par de raíces de la cuadrática, ¿no? X cuadrado menos x menos 2 igual a 0.
y ya está, ¿no? Eso sería también un contraejemplo. ¿Ya? Así que no es complicado encontrar acá contraejemplos para esto. ¿Bien? Muy bien. Eh, Muy bien, pero sí es bueno, como les decía, mirar esas situaciones que ya les dije, ¿no? Que suelen inducir a error al alumno, ¿ya? Para mostrarles pues, que realmente no se cumplen, ¿no? Esto está relacionado, de hecho, aprovecho para comentarles otra cosa que lamentablemente se usa bastante, ¿no? Cuando se busca solamente, cuando, digamos, la intención es solamente buscar respuestas y nada más, ¿no? Muchas veces ocurren cosas como esta, ¿no? Que por ejemplo, tienes acá una expresión con X, ¿no? Por ejemplo, X a la X, vamos a poner acá, y tienes otra expresión con Y, por ejemplo, Y a la Y, tienes la igualdad y te dicen, ya, pues entonces X es igual a Y, ¿no? Ya, este argumento, digamos, ese tipo de error es equivalente a este tipo de error de cierta forma, ¿no? Claro, es la contrarrecíproca, ¿no? ¿Ya? Y este tipo de argumentos sí yo he visto que lo usan por ahí muchas veces, ¿ah? No en textos, un libro no se atrevería a hacer este tipo de cosas, ¿ya? Eh, pero sí usan este tipo de argumentos, que obviamente está mal, ¿no? Obviamente está equivocado, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Sí, ¿no? Está equivocado. A ver, en este caso, contraejemplo para este, ¿no? Si este es falso, a ver, les dejo de ejercicio si es que no lo han pensado antes. Un contraejemplo para este, ¿ya? O sea, una situación en la que se cumple la de acá, pero que no se cumple la de acá. Positivos nada más, ¿ah? Sí, porque ya, si vamos a pensar en cosas raras, positivos, ¿ya? Nada más. Y X son positivos y X a la X es igual a Y a la Y, entonces X es igual a Y. ¿Ya? Eso, a ver si hay un ejemplo sencillo. Bueno, a mí se me ocurre uno ahorita. Sí, esto es falso, por ejemplo. Esta afirmación es falsa. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, un contraejemplo. Ahí está, por ahí me lo dijeron en el chat. Un medio, claro, el clásico es ese, ¿no? Yo no sé otro, ¿verdad? Pero obviamente, ya cuando uno estudia análisis sabe que hay muchos contraejemplos, ¿no? Pero este es un clásico, ¿ya? Un medio y un cuarto. Porque un medio a un medio es igual a un cuarto a un cuarto, ¿no? Pero un medio no es igual a un cuarto, ¿ya? Muy bien, muy bien, bien. Qué bueno que están atentos, ya. Ya está, entonces, por ejemplo, es una de mis técnicas, de hecho, favoritas, ¿no? Porque es una de las que se entiende mejor, yo creo, cuando uno se explaya un poco, claro, ¿no? Y me voy contento con esa porque los alumnos la aprenden bien, ¿no? Las otras son un poco más pesadas. Ya, a ver, las técnicas 4 y 5 ya están, digamos, a un nivel un poquito más avanzado, porque usan un poco de las equivalencias lógicas, ¿bien? Digamos que para un nivel de colegio, si un alumno viniera sabiendo manejar, aunque sea medianamente, estas tres primeras, yo estaría muy contento como profesor. Estaría feliz, solo con estas tres que están acá. ¿Bien? Lamentablemente no vienen con ese conocimiento, lamentablemente, ¿no? Eso vienen, ya muchos de ellos, ¿no? Llegan a la universidad y tienen que aprender todo de cero, ¿no? Entonces, como le decía, esto requiere tiempo para que lo aprendan bien y encima todavía lo vas a combinar con la teoría matemática que están aprendiendo ya durante el curso, se les complica bastante, ¿ya? Se les complica bastante. Muy bien. Demostración por contrarrecíproca sería nuestra prueba técnica, y esa técnica, bueno, está basada en una equivalencia lógica, ¿no? A ver, aquí la puse en la 32. Ya. Muy bien, entonces este tipo de argumentación está basada en la siguiente equivalencia, en que si yo tengo una implicación como la de acá, esa implicación es, en cuanto a valor de verdad, equivalente a esta de aquí, ¿no? A su contrarrecíproca. Que básicamente lo que uno hace es considerar una implicación también donde niega la conclusión, y acá la pone como hipótesis, ¿no? Y acá niega la hipótesis, pero la pone como tesis, ¿no? Al revés, ¿no? Cruza las negaciones, digamos, ¿no? Entonces uno ya con tablas de verdad, acá sí necesito un manejo de tablas de verdad, porque es un poquito pesado hacer el análisis, digamos, con ejemplos cotidianos. Sí se puede, ¿ah? Sí se puede, pero ya hay que pensar en cosas más, bueno, hay que pensar un poquito más, ¿ya? Eh, pero bueno, ya puedes aprovechar tablas de verdad para esto, ¿no? Y ver que son equivalentes, ¿bien? Eh, y bueno, y como siempre, la mejor forma de mostrarles la utilidad de algo a los alumnos es con ejemplos, pues, ¿no? Situaciones en las cuales ellos usen la teoría que les estás enseñando, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, me dicen, ¿no? Este es un ejemplo clásico, ¿ya? Si la suma de dos números reales, A y B, es irracional, entonces al menos uno de dichos números es irracional. Por ejemplo, esto querer probarlo por argumentación directa no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil, ¿no? Si yo supiera solamente que dos números tienen suma irracional, no tengo mucha información separada sobre A y B, ¿no? Solamente sé que su suma es un número irracional. Es un poco complicado poder concluir esto que está acá, si lo quiero hacer ya les dije, ¿no?
con una argumentación directa. ¿Bien? Pero en cambio, si pienso en la contrarrecíproca de esta, la contrarrecíproca es mucho más sencilla, porque en la contrarrecíproca, a ver, acá la hipótesis sería esta, ¿no? Que la suma de los números A y B es irracional. Vamos a escribirlo en términos simbólicos, ¿ya? Para que sea más fácil. Acá, la suma de A y B es un número irracional. Voy a escribir así, ¿ya? No pertenece a Q, que son los racionales, ¿ya? Y la conclusión es que entonces al menos uno de dichos números es irracional. Entonces, está al menos mucho cuidado. Al menos uno de dichos números es irracional. O sea, la conclusión me está diciendo de que A es racional o B es racional. Alguno de los dos. Al menos uno, como decía. A es racional o, perdón, irracional, perdón, disculpen. A es irracional o B es irracional. ¿Ya? Uno de los dos. Recuerden que nuestro O acá es el O débil, ¿ah? Así que puede ser que ocurran los dos al mismo tiempo también, no habría problema. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que me está diciendo la afirmación. Entonces, como le decía, acá no tengo mucho, no tengo mucha, eh, digamos, muchos datos de dónde agarrarme, mucha información de dónde agarrarme, para poder hacer una argumentación directa. Pero si pensamos en la contrarrecíproca, ¿no? Como que recuerda, esta es la condición P y esta es la condición Q, la contrarrecíproca me va a quedar así. Me va a quedar sí. Y ahora niego lo de acá, ¿no? Negamos esto que está acá. Acá como es un O, ¿no? La negación de esto sería con un I, ¿no? Acá con una conjunción, ¿no? Negamos esto y negamos esto. Claro, evidentemente esto no se lo voy a contar en el momento al alumno, ¿no? Esto tengo que haberlo trabajado antes, ¿no? Y una vez más, estas negaciones por ejemplo, por qué la negación de una conjunción es equivalente a una disyunción de negaciones, por ejemplo, ¿no? Eso lo puedes ver también con ejemplos también así familiares, ¿ya? También es recomendable también aprovechar eso. Así como hicimos para tablas de verdad. ¿Bien? Entonces acá, la afirmación que está acá sería equivalente a esta, ¿no? Que si A y B son números racionales, entonces, eh, acá la negación de esto, acá vendría la negación del P, ¿no? La negación de esto sería que A más B pertenece a Q. O sea, A más B es un número racional. Y esto ya es prácticamente inmediato. O sea, se lo puedes haber contado como alguna propiedad si quieres, ¿no? Le puedes haber contado de que, mira, siempre que tienes números racionales, eh, la suma es racional, el producto es racional, el cociente, siempre que B no sea cero, claro, ¿no? Es racional. Eso se lo podrías haber contado como una propiedad, o aprovechas acá para darle un poquito de números racionales, ¿no? Dice, mira, ¿qué cosa es un número racional? Es un número que puede ser expresado como el cociente, ¿no? Etcétera, ¿no? Y haces la prueba de por qué cuando tengo dos números que pueden ser expresados como cocientes enteros, ¿no? La suma me queda un cociente de dos enteros, ¿no? Aprovechas para hacer esa prueba también, ¿no? Entonces ya depende de lo que quieras hacer, ¿no? Pero este es, creo, tal vez el ejemplo más clásico que conozco para contrarrecíproca, digamos, a este nivel, ¿no? A este nivel que todavía no se conoce mucha teoría matemática. ¿Bien? Muy bien. Y los otros que he colocado por acá, aquí, que me gustan un poco más, de hecho, porque, o sea, me gusta más por el hecho de que racionales y irracionales, digamos que a algunos alumnos les suena un poco complicado, ¿ya? Entonces me gusta un poco más. Eh, los aquí. A ver, dice acá, por ejemplo, ¿no? Para cualesquiera números reales A y B, se cumple que A cuadrado más B cubo más 1 es mayor o igual que AB. A ver, este era, disculpen, creo que este de aquí no era. No, este es de otro. No, este también es de contraejemplo. Acá este también es mentira. ¿Ya? Este también es mentira. Ahí habría que buscar un par de números reales, tales que no se cumpla lo de acá, ¿no? A ver, aquí, aprovechando que estamos acá con el chat, que están un poco activos. eh, un contraejemplo para esta, a ver, porque esto sería falso, a ver. Dice acá, para cualquier par de números reales, A y B, ¿no? A cuadrado más B cubo más 1 es mayor o igual que A por B. A ver, ¿se le ocurre a alguien algún otro ejemplo para esto? Bueno, acá aprovecho. Ahí me dijeron uno ya. Ahí me dijeron uno. Está muy bien. Acá aprovecho para comentarles de que siempre que también busquemos contraejemplos, díganles a los alumnos que uno intente buscar en sitios más
más cómodos, ¿no? O sea, primero busquemos en las zonas que sean más fáciles de buscar. No empecemos con cosas sofisticadas o generales, ¿no? Primero busquemos en sitios cómodos. Ya si no encontramos por ahí, ya buscamos pues en sitios más complicados, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque acá, evidentemente, el hecho de que hayan A y B, ¿no? Que se estén sumando, elevado al cuadrado, elevado al cubo, etcétera, obviamente complica un poco la cuenta acá, pero si tomo uno de ellos igual a cero, por ejemplo, como que me puede ayudar, ¿no? Entonces, claro, acá si yo tomo, por ejemplo, B igual a cero, no me va a ir bien, porque si tomo B igual a cero, sí se va a cumplir que A cuadrado más 1 es mayor o igual que cero, y yo quiero que no se cumpla. Pero en cambio, si tomo, por ejemplo, A igual a cero, entonces acá me va a quedar b cubo más 1 mayor o igual que cero, y sí puedo encontrar valores de b para los cuales no se cumpla lo de ahí. ¿Ya? Es más fácil buscar. Por ejemplo, acá me dieron un ejemplo, 0 y menos 2, ¿no? Acá me dijeron otro, a ver, menos 1 y menos 2. A ver, ¿se cumple? Menos 1 y menos 2, acá me quedaría menos 8, más 2 sería menos 6, y acá sería 2. Ajá, muy bien, ese también menos 1 y menos 2. ¿Ven? Ya está. ¿Ya? Muy bien. Este también es de contraejemplo. Mira, todo esto es de contraejemplo. No me los había salteado. Me los había salteado. Ya. Este último que dice, pues acá, ya, que dos triángulos que tienen la misma área deben tener el mismo perímetro, ¿no? Acá también, claro, acá, este ejemplo, de hecho, me olvidé comentar, disculpen, este ejemplo es bonito, digamos, con respecto a los anteriores, porque ya no tiene que ver con desigualdades, que son los precios que usamos, ¿no? Tiene que ver con ya un contexto geométrico, y acá también aprovechas para decirle lo siguiente, o decirles lo siguiente, mira, muchas veces cuando yo pongo este ejemplo, los alumnos lo que hacen es hacer lo siguiente. Dicen, ya, tienes dos triángulos que tienen la misma área, ¿no? Ya, deben tener el mismo perímetro. Entonces, ya, ¿quieres un otro ejemplo? Entonces, ya, te voy a dar dos triángulos que tengan la misma área, pero que no tengan el mismo perímetro, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, ahí muchas de las respuestas son así, mira. Por ejemplo, una clásica es que te digan, el profesor, toma dos triángulos que tengan la misma altura y la misma base. Esa es una respuesta clásica, ¿ah? Dos triángulos que tengan diferentes, me dicen, ¿no? Diferentes, que tengan la misma altura y la misma base. Y yo les digo, ya, pero eso, ¿cómo sabes que va a ser un contraejemplo? ¿No? Porque claro, tú tomas los triángulos que tienen la misma altura, por acá, vamos a poner primero la base, misma altura, ¿no? Ya, dos triángulos así, ¿no? Y ya, por acá, voy a poner un poquito más en medio, ya está. Uy, eh, entonces tienes ahí dos triángulos, acá, en medio, ya. Ahí tienes dos triángulos, vamos a poner más costado, que tienen la misma altura, la misma base. ¿Y cómo sabes que tienen la misma, perdón, que no cumplen lo que sigue, que tienen diferente perímetro, ¿no? Porque se supone que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando un contraejemplo para esto, ¿no? O sea, dos triángulos que sí tengan la misma área, pero que no tengan el mismo perímetro, ¿no? Entonces, tú me has dicho, toma dos triángulos diferentes, que tengan la misma altura y tengan la misma base, ya, pero ¿y cómo sabes que estos dos triángulos que me acabas de comentar no tienen el mismo perímetro, ¿no? Y claro, ahí las respuestas son, pero debe ser, profesor, ¿no? Se ve, ¿no? Al ojo, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Y bueno, no sé cómo ven, porque yo no veo que tengan un perímetro diferente al ojo, ¿no? Entonces, claro, ahí uno les comenta de que los ejemplos, los contraejemplos, tienen que ser precisos, ¿no? No puedes decir simplemente, debe haber, ¿no? ¿No? Debe haber, ¿no? Entonces, no, pues tienes que realmente mostrarme un ejemplo preciso, o sea, tienes que construir un triángulo completo, decirme cómo es ese triángulo, ¿no? Y acá también otro, que tengan el mismo área y que tengan la misma, perdón, que no tengan el mismo perímetro. ¿Bien? Eh, claro, acá yo les digo otra vez lo mismo, ¿no? Que la misma recomendación que les hacía acá. Busquemos en sitios cómodos, ¿no? O sea, no voy a ponerme a buscar triángulos con longitudes de lados medios raros, ¿no? Si yo pienso en triángulos medios sencillos de trabajar, pienso en triángulos rectángulos para empezar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no piensas en triángulos rectángulos? Por ejemplo, acá un triángulo rectángulo y acá un isósceles, por ejemplo, para que sea cómodo calcular los lados, ¿no? Etcétera. ¿Ves? Entonces ahí vas a poder verificar que los perímetros van a ser diferentes. ¿Bien? Bueno, bueno, ahora sí, pasemos acá. Acá, este era el que quería contarles, de contrarrecíproca. Eh, estos dos, en realidad. ¿Ya? Estos dos de acá son de contrarrecíproca. ¿Bien? Ahora, a ver si el último no. Ya, entonces acá en la 11 me dicen, si el producto de dos centros positivos A y B es mayor que 36, entonces al menos uno de dichos números es mayor o igual a 7. ¿Bien? Este ejemplo también es uno que, bueno, a mí personalmente me gusta bastante, porque, digamos, si bien es cierto, ellos están aprendiendo esta teoría nueva, ¿no? De técnicas de demostración, también hay que hacerles entender de que todo el conocimiento matemático previo que ellos tienen también está presente. No solamente se deben centrar en lo que les dice nada más el dato y ya nada más, ¿no?
todo lo que saben ellos de matemáticas lo pueden usar. Mientras que esté correcto, lo pueden usar. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, acá me dice, ¿no? Si el producto de dos enteros positivos, ahí ve, o sea, todo esto que está acá, ¿ya? Todo esto que está aquí, es mayor que 36, bueno, acá básicamente me está diciendo esto, entonces, me está diciendo que, a ver si me pasa esto, me está diciendo que A y B son enteros positivos, eso es importante, y que el producto es mayor que 36. Eso es lo que me está diciendo el dato que está acá. ¿Ya? Entonces, al menos uno de dichos números, todo esto que está acá, ¿no? Es mayor o igual a 7, ¿no? Al menos uno de dichos números es mayor o igual que 7. Entonces acá lo que me está diciendo es que, esto me está diciendo que A es mayor o igual que 7, o B es mayor o igual que 7. ¿Bien? Muy bien. Acá. Otra cosa que también, si no se quieren complicar la vida acá con hacer la contrarrecíproca y acá tener la conjunción, y eso les puede molestar un poco, ¿ya? Decirles que muchas veces cuando uno tiene implicaciones, está trabajando sobre una especie de universo. Por ejemplo, en este caso, la afirmación es sobre números enteros positivos. Si tienes números enteros positivos que cumplen lo de acá, entonces cumplen lo de acá. Básicamente, esa es la forma que le podemos dar a esta proposición, ¿no es cierto? Entonces pueden decirles, miren, ¿sabe qué? Siempre que te encasillen los elementos con los que estás trabajando, en un cierto conjunto, en una cierta situación, puedes pensar de que ese es como que tu conjunto universo, ese es como el conjunto universal. O sea, es como que yo puedo borrar esto que está acá, no está, aquí, entre positivos. Ya, puedo borrar esto en un momento y tener acá como un universo previo que me dice, ¿sabes qué? Estoy en un contexto donde, vamos a ver bien el verde, ¿no? Estoy en un contexto previo que me dice que tengo los números A y B enteros positivos. O sea, para mí no existen más números ahorita, solo estoy trabajando con números enteros positivos. ¿Está bien? Sean, sería acá, ¿no? Ya, ya. Entonces tengo dos números enteros positivos y ahora al respecto estoy haciendo la siguiente afirmación. Si el producto de ellos es mayor que 36, entonces A es mayor o igual que 7 o B es mayor o igual que 7. ¿Bien? Ya está. Entonces, eh, ahora, si lo vemos de esta manera, que esto es como les decía, un universo, acá solamente tendría esto, ¿no? A por B mayor que 36 implica A mayor o igual que 7 o B mayor o igual que 7. ¿Bien? La contrarrecíproca de esta, ¿cuál sería? Bueno, sería que si pasa esto, o perdón, disculpen, si no pasa esto, perdón, si no pasa esto, entonces no pasa esto. ¿Bien? O sea, sería así. Sí, y acá otra vez, ¿no? La negación de una disjunción sería una conjunción. Sí, y acá, hay que negar esto, ¿ah? Hay que negar esto y hay que negar esto. Entonces, muchas veces los alumnos lo que van a hacer es esto. Si A es menor que 7 y B es menor que 7, entonces el producto, la negación de esto sería ahora, ¿no? El producto va a ser menor o igual que 36, ¿no? Si no es mayor que 36, es menor o igual que 36. ¿Bien? Y claro, acá se van a quedar porque te van a decir, profesor, pero ¿y ahora qué hago, no? Porque yo tengo que A es menor que 7 y es menor que 7. ¿Qué cosa hago ahora? Acá el producto va a ser menor que 49, no va a ser menor que igual que 36. Y ahí las haces recordar, ¿no? Pero mira, son enteros positivos. Si es menor que 7, si es menor que 7, tú todavía puedes sacar un poco más de información, ¿no? Si yo te digo que un número entero positivo es menor que 7, como máximo, ¿cuánto puede ser ese número? A ver, si yo te digo que un número entero es menor que 7, ¿cuál es el mayor valor que puede tener ese número? Si es entero, ¿no? Si es entero positivo. 6. O sea que, en otras palabras, A va a ser menor o igual que 6, ¿no? Y lo mismo ocurre con B. B va a ser menor o igual que 6. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora ya con esto ya puedes concluir fácilmente lo de acá, ¿no? Ahora sí puedes multiplicar tranquilamente, ¿no es cierto? Porque son enteros positivos, recuerda, son positivos, es importante, ¿no? Para poder sacar el producto y concluir lo de acá. ¿Bien? Ya está. Entonces, este ejemplo me gusta más porque es un poquito más terrenal, digamos, ¿no? Ya no apela a conocimientos de racionales y irracionales. ¿Bien? O otro también que me gusta bastante es este de acá también, que se ve inofensivo, ¿no? Porque uno ve inecuaciones y dice, bueno, las resuelvo, ¿no? Bueno, a ver, resuelve esta de acá, a ver, encuentra el conjunto de solución de acá, no es tan fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces acá si lo haces por contrarrecíproca es un poco más sencillo, ¿no? Porque acá, si tomo la forma contrarrecíproca de esta, sería, si niego lo de acá, o sea, si x es menor que 1, entonces este producto sería menor que 1, ¿ya? Y eso es más sencillo de probar. Bien, de hecho esto lo tenemos escrito por acá, así que vamos a aprovechar para estar escribiendo por aquí. De hecho, todas las que están aquí están aquí, ¿eh? Sino que en algunas prefiero escribirlas acá pues las voy contando. Pues acá. Ya, entonces aquí, es la que les puedo contar. Acá, ¿no? Entonces, esta que está aquí es equivalente a su contrarrecíproca, que es esta, ¿no? Si no pasa esto, entonces no pasa lo de acá. ¿Bien?
Y acá ya podemos hacer por argumentación directa esto que está aquí, ¿no? Si yo parto de que x es menor que 1 y analizo cada uno de estos factores, este va a ser negativo, el de acá también va a ser más negativo todavía, ¿no? Y el de acá también va a ser negativo. Y el producto de tres negativos es negativo. En particular va a ser menor que 1. ¿Bien? Muy bien. Evidentemente, si yo pudiera resolver las inecuaciones, también me ayudaría, ¿no? Pero bueno, ya les dije, acá esta creo que no se puede resolver tan fácil. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, ese sería el último método que les quería comentar. A ver, déjenme ver aquí. Ya, a ver, déjenme ver si los ejemplos. Por contradecir por acá. Y el último, sí, y el último es el famoso, la famosa demostración por reducción al absurdo. ¿Ya? Bien. Acá de repente pueden haber controversias, ¿sabes? Porque de repente alguien me va a decir, profesor, pero yo leí en otro sitio que reducción al absurdo no es así, es de esta manera. Bueno, los adjetivos, los nombrecitos, créanme que es lo de menos. ¿Sabes? Matemáticas es lo que menos Sí, cuenta, ¿ya? pero pues, ¿quieres dejar, puede ver mi horario? Lo que más cuenta, ¿ya? Es cómo se usan las herramientas de matemáticas. Eso yo le insisto mucho a los alumnos, ¿no? De nada sirve que tú sepas el nombre, ¿no? O cómo fue creado, ¿no? No. De repente, ¿para qué fue creado? Sí es importante, ¿no? Porque siempre la historia es importante, ¿ya? Pero el nombre no lo hace mejor, no lo hace mayor, ¿no? Eh, Sino cómo se usa cada uno de los resultados que vamos aprendiendo. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, vamos a primero ver la diapositiva rápido. Me lo puse en la 35. Ya, entonces, eh, la justificación por reducción al absurdo la podemos explicar de la siguiente manera. Entonces, a ver, supongamos que tengo una proposición R, ¿ya? Y queremos justificar que esta proposición es verdadera o falsa. ¿Bien? Ya. Entonces, si queremos justificar que la proposición es verdadera, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Podemos suponer de que no es verdadera, que es falsa, y probar, ¿no? Demostrar de alguna manera que esta suposición es absurda. O sea, en otras palabras, que esta suposición, valga la redundancia, es falsa también. ¿Ya? Entonces quiere decir de que esto no puede pasar, y si mi suposición no es falsa, tiene que ser verdadera. ¿Ya? Y también al revés. O sea, este método en realidad, digamos, el fondo, ¿no? La idea es una idea bastante simple, ¿no? Si tu proposición no es verdadera, entonces tiene que ser falsa. Y si no es falsa, entonces tiene que ser verdadera. Ese es el fondo de la justificación por reducción al absurdo. ¿Bien? Ya. Ahora vamos a ver en cada caso y en cada también forma de proposición cómo se puede trabajar mejor, ¿no? De manera un poco más desmenuzada, digamos, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, justifique, bueno, acá ya me están diciendo que es falso, ¿no? Por ejemplo, acá me afirman que el conjunto de los números reales positivos tiene un mayor elemento. ¿Ya? Yo quiero justificar que esta afirmación es falsa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por absurdo. A ver, voy a suponer que es verdadera. ¿Ya? Voy a suponer que es verdadera y voy a llegar a algún absurdo al respecto. ¿Bien? Ya. Entonces, como dice acá, supongamos entonces que la proposición sí fuera verdadera. ¿Bien? Entonces, en este caso, quiere decir que habría un número real positivo, que se supone que si los números reales positivos tienen un mayor elemento, debe haber uno que es el mayor, digamos m. ¿Bien? Ya. Pero ahora dices, pero espérate, si m es el mayor número real positivo, ¿qué pasa con el número m más 1? M más 1 también es un número real positivo, ¿no? Pero va a ser mayor que m. Se supone que m era el mayor de todos. ¿Cómo es posible que haya uno mayor? Entonces, hemos llegado a una situación absurda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos supuesto de que había un m que era el mayor de todos. Quiere decir que al momento de suponer que mi proposición es verdadera, eso no debería pasar, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser falsa, ¿ya? Por lo tanto tiene que ser falsa. Bien. Ojo que al menos para esta forma de acá, para la forma en que me dicen a mí una afirmación directa, no tipo implicación, ¿ya? Como esta o como la de acá, eh, muchas veces lo que uno hace para probar eso es por reducción al absurdo, ¿ah? Ahí también, ahorita no se me ocurre un ejemplo, ¿ya? Pero creo que alguna vez sí he dado algún ejemplo así de más cotidiano, en que ellos tengan que usar la reducción al absurdo. ¿Bien? De hecho, ¿cómo probarías de que el conjunto de números reales es positivo sin eso, ¿no? Sería medio raro, ¿no? Se ve bastante natural usar reducción al absurdo para este ejemplo que está acá. ¿Ya? Muy bien. O por ejemplo acá, ¿no? Te dicen que si existe un número real, ¿no? Tal que se cumple esta desigualdad para todo y real, ¿no? Otra vez, ¿no? Dices, bueno, ¿sabes qué? Entonces voy a suponer, yo quiero probar que esto es falso, ¿no? Ya, voy a suponer que esto de acá es verdadero, entonces, ¿no? Entonces supongamos que sí existe un real.
llamémosle X, vamos a llamarle así, X, ya está fijo el nombre, ¿ya? X. Hay un número real X que cumple, para el cual se cumple todo esto que está acá. O sea que esta desigualdad se cumple para todo Y real. Y ahí tú dices, pero a ver, si hubiera un X que cumple eso, para todo Y real, este 4XY yo lo puedo pasar acá a restar, se forma justo una cuadrática acá, ¿ya? Te va a quedar, bueno, te va a quedar, pero acá está la respuesta nada más. Pero en realidad esto que acá es equivalente a que te quede lo de acá, ¿no? 2X menos Y al cuadrado mayor que 0, ¿no? Esto es equivalente a esto, ¿ya? Entonces acá me queda claro de que esta afirmación no es correcta, ¿no? Decir que esto va a ser mayor que 0 para todo número real, eso no es verdad, porque yo puedo tomar justo Y igual a 2X, ¿no? O sea, hay un Y real, que es Y igual a 2X, tal que no se cumple lo de acá. Así que esta afirmación, así como está escrita acá, no es verdadera, ¿bien? Entonces quiere decir que este número real X no está haciendo su trabajo, porque el trabajo de X era hacer que esto de acá se cumpla, ¿ya? Y esto no se está cumpliendo, ¿bien? Entonces eso quiere decir de que no hay tal X. Yo supuse que había uno, pero estoy viendo que no puede haber uno. ¿Bien? Entonces quiere decir que la afirmación es falsa, ¿ya? Quiere decir que la afirmación es falsa, ¿bien? Otra cosa que sí, aprovecho para, en los ejemplos que he colocado al comienzo, no he citado estos ejemplos que están acá, que combinan cuantificadores, digamos, del tipo existe y para todo, ¿bien? Esa también es otra cosa que quería comentarles, ¿no? Siempre que intentemos enseñar ese tipo de cosas, de proposiciones lógicas, ya saben, hay que intentar que ellos manejen esto, digamos, mínimo a un cierto nivel, ¿no? A un nivel primario, aunque sea, ¿ya? Entonces, mm, pretender, digamos, que los ejemplos sean más complicados, ¿no? Eso tal vez no sea lo mejor, ¿no? Acá en la universidad estamos obligados porque después ellos van a ver enunciados de este tipo. Por ejemplo, cuando uno ve límites, ¿no? Aparece ahí dentro de la definición de límite, ¿no? ¿Se acuerdan? Para todo epsilon positivo, existe un delta, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Ya? Entonces, nosotros queremos que ellos lleguen a cálculo diferencial, tal vez no manejando perfecta esa forma de proposición, pero sí entendiéndola hasta cierto grado, aunque sea, ¿no? ¿Ya? Ya, claro, no tener manejo de análisis ya es otra cosa, ¿no? Ya requiere bastante. Pero al menos entenderla, saber leerla, al menos sí queremos que sepan. Entonces es inevitable para nosotros que ellos tengan estas combinaciones, o sea, ponerles estas combinaciones en los enunciados, ¿ya? En colegio yo creo que se puede un poquito ablandar esto un poco, ¿no? Ya si ven que por ahí tienen un grupo que le va muy bien con esto, ¿no? Que ya lo entendieron bien, ya pueden comenzar a combinar estas cosas, ¿ya? Y tampoco exagerar, ¿no? Tampoco exagerar, o sea, también sería medio absurdo estar diciéndoles un enunciado del tipo, existe un X, tal que para todo Y, tal que existe un Z, ¿no? Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho, ya con dos nada más, ya un alumno que sepa leer esto y que sepa entenderlo y demostrarlo sobre todo, no, ya está más que bien, ¿ya? Está muy bien, demasiado bien. Mucho mejor que muchos alumnos que llegan a cálculo de diferencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, entonces esta es una forma de reducción al absurdo, ¿no es cierto? Yo supongo que el enunciado, yo quiero probar acá que es falso, ¿no? Yo supongo que es verdadero, ¿ya? Y pruebo que hay una cosa absurda y algo que está mal, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a empezar acá los ejemplos. Entonces, esto. Entonces, estos son los que se acabo de contar. A ver, segundo, este de aquí, este que acabamos de ver, ¿no? Ya. Y estos de acá, a ver, estos de acá todavía, estos de acá también los vamos a ver por reducción al absurdo, pero en este caso más bien, a ver, déjame un segundo, sí. En estos casos más bien las proposiciones van a ser verdaderas, ¿ya? Van a ser verdaderas. Muy bien. Solo quiero una cosa para terminar. Ver esto. Ya, entonces, cuando yo quiero probar que una afirmación es falsa, ya sabes, una técnica es suponer que es verdadero y ver que hay algo absurdo en esa suposición, ¿no? Ahora, cuando queremos probar que es verdadera, por la misma técnica, suponemos que es falsa, ¿no es cierto? Y probamos que hay algo absurdo, ¿ya? Pero hay que hacer una mención especial, y de hecho, esta es la forma en que muchas veces se usa la reducción al absurdo para proposiciones que son de tipo implicación, ¿bien? O sea, de tipo, si se cumple una condición P, entonces se cumple una condición Q. ¿Por qué? Porque, a ver, imaginemos que yo quiero probar que esta proposición es verdadera usando esta técnica de reducción al absurdo. Bien, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, supongamos que sea falsa y voy a llegar a un absurdo, ¿no? Ya. Ahora, analicemos qué significa suponer que esto es falso.
suponer que esto es falso significaría, digamos, decir de que esto tiene un contraejemplo, o sea, que hay un contraejemplo, ¿no? Eso sería equivalente a decir que esta implicación es falsa. O sea, si tú me dices que siempre que pase esto va a pasar lo de acá, y yo te digo no es mentira, es porque debe haber al menos una situación en la que pasa esto, pero no pasa lo de acá. ¿Bien? O sea, estamos hablando de un contraejemplo. ¿Está bien? Entonces, eh, nosotros cuando decimos que esta afirmación es falsa, nosotros suponemos que hay una situación, hay un ejemplo, ¿no? En el que se cumple lo de acá, pero no se cumple lo de acá. ¿Ya? De repente, cuando han visto reducción al absurdo, la han visto de esa manera. Claro, y está bien, ¿no? Es reducción al absurdo, pero aplicado a proposiciones que tienen esta forma, cuando yo quiero probar que es verdadera la proposición. ¿Ya? Entonces tú supones que hay una situación en la que se cumple esto y no se cumple lo de acá, y luego pruebas de que esa situación en realidad no pudo existir, no pudo haber. ¿Ya? Pruebas que es absurda esa suposición. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Eh, acá me dice, la suma de un número racional y un número irracional es irracional, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, es un poquito complicado si yo quiero hacerlo por técnicas directas, ¿ya? Porque si yo tengo que un número A, digamos, vamos a ver, yo lo que sé es lo siguiente, ¿no? Yo sé que todo esto que está acá, todo esto que está aquí, hasta aquí, eh, bueno, todo esto que está aquí. Vamos a escribirlo así mejor. Una forma equivalente, digamos, de esto que está acá, podría ser así. Si lo escribo como un condicional, ¿no? Podría escribirlo así. Si A es racional y B es irracional, entonces, entonces la suma, ¿no? Estamos hablando de la suma, es irracional, ¿no? Podría escribirlo así de manera equivalente, ¿ya? Si es racional y B es irracional, entonces la suma es irracional, ¿ya? Bien. Entonces, acá, como le decía, no tengo mucho manejo de sumas con números racionales y no racionales, ¿no? Yo sé que si fueran racionales los dos, la suma sería racional, el producto también, ¿no? Pero si uno es racional y el otro no tengo mucha información acerca de la suma, a menos no directa, ¿no? No directa, ¿ya? Entonces yo lo que puedo hacer, por ejemplo, acá es hacer una prueba por reducción al absurdo. Ya decir, mira, ¿sabes qué? A ver, supongamos que esto de acá, que esta afirmación sea falsa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que hay un contraejemplo. O sea, significa que hay una situación en la que tengo un A racional, un B irracional, ¿no? O sea, se cumple esto, pero que no se cumple lo de acá. O sea, de tal manera que la suma es irracional. Bien, entonces supongamos que hay un racional A, un irracional B, tales que A más B es racional. Bien, o sea, no se cumple lo de acá, ¿verdad? No se cumple esto. O sea, A más B no es irracional, o sea, es racional. ¿Ya? Entonces, acá ya, pues, ya tenemos, digamos, información para trabajar. Pero recuerda que mi objetivo ahora es llegar a una contradicción, llegar a que esta situación es absurda. ¿Ya? Bien. Entonces, acá lo que tenemos, por ejemplo, de dato es que A más B es racional y y B también es racional. Perdón, A es racional y A más B es racional. Entonces, como yo sé que todos son racionales, ya con eso puedo trabajar. Puedo sumar, restar, multiplicar. En particular, puedo restar. Como son racionales los números, puedo restarlos. La resta es B. Y esa resta de dos racionales me tiene que dar racional. Pero dentro de nuestra suposición, el B era irracional, ¿no? Y entonces llegamos a una contradicción, ¿no es cierto? El B es racional, por un lado, y el B es irracional por dato, digamos, por suposición. Así que estamos llegando a una contradicción acá, ¿no? No puede ser un número que sea racional e irracional al mismo tiempo. ¿Bien? O sea, quiere decir que nuestra suposición es falsa, ¿ya? Por lo tanto, esta afirmación que está acá sería verdadera, ¿no? Porque nosotros hayamos supuesto de que la afirmación era falsa, ¿de acuerdo? Como eso no se cumple, quiere decir que la afirmación sí es verdadera. ¿Ves? Bien, entonces, seguramente si has visto Reducción al Absurdo no lo has visto como yo lo estaba mostrando, lo has visto seguramente en esta versión, para implicaciones. ¿Ya? Lo cual también está bien, ¿no? Ya te dije, ¿no? Los numeritos son lo de menos, ¿ya? Lo importante es que sepamos lo que estamos haciendo. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá solo quiero destacar una cosa ya para terminar, ¿ya? Con esta técnica de, de justificación por reducción al absurdo, sobre todo en esta forma, en la forma para condicionales cuando quiero probar que es verdadero. Bien. Eh, en esta técnica que está acá es una técnica que se usa bastante en matemáticas. Bien. Y es una técnica que se usa muchas veces cuando las otras técnicas no funcionan. O sea, es como nuestra última técnica, vamos a decir así. ¿Ya? Entonces, por esa razón se usa bastante. ¿Ya? Se usa bastante. Pero claro, normalmente cuando tú veas un texto en matemáticas, o sea, una demostración, digamos, matemática, escrita en un texto, en un libro, ¿no? Y quieras leerlo, normalmente no te van a decir muchas veces, hagamos esto por reducción al absurdo, ¿no?
te van a decir de frente, ¿no? Mira, a ver, supongamos que pasa esto que está acá. O sea, te van a escribir líneas como estas, ¿ya? Supongamos que pasa esto, ¿no? Entonces, como A más B ya son razonables, entonces pasa esto que está acá, por lo tanto, la afirmación es verdadera. Así de frente te van a decir. ¿Ves? Entonces, eh, en esta parte es que queremos que el alumno esté preparado para que cuando tenga que leer alguno de esos textos, si es que tiene que leerlo, claro, pueda entender, ¿no? Pueda entender y pueda identificar que están usando reducción al absurdo, ¿no? Porque una vez más, ya he visto casos de, ¿no? de personas que ya están avanzadas en la universidad o incluso que ya terminaron la universidad y que a menos que les digas que estamos usando esta técnica, no reconocen la técnica, ¿no? Entonces, suena un poco extraño, ¿ya? Pero sí pasan esas cosas, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a técnica. Y bueno, y lo último que quería comentar de reducción al absurdo es que esta técnica, ¿por qué es como nuestra última carta? O sea, ¿qué la hace, digamos, en cierta forma potente, ¿no? Poderosa, que cuando tú supones que hay una contradicción, o perdón, que hay un contraejemplo, perdón, eh, normalmente cuando tú usas argumentos directos, tú tienes este dato que está acá, digamos. Esto lo ganas como si fueras un dato, ¿no? Como si fuera información que ya tienes. Eh, en cambio, cuando tú haces reducción al absurdo, cuando tú supones que hay un contraejemplo, además de esta información, ganas una información extra, que es la negación de esto. ¿Ves? Entonces ahí tienes más información con la que trabajar. Claro, tu objetivo es un poquito más ambicioso, ¿no? Porque tú quieres probar que hay, en este caso, tú tienes que llegar a una situación absurda, a un contraejemplo, ¿no? En cambio, acá no, acá tienes un norte más específico, ¿no? Acá es un poquito más difusa digamos, al sitio al que quieres llegar, ¿ya? Pero, digamos que en contraparte, ¿no? Ganas bastante información, ¿bien? Ganas bastante información. Muy bien, bueno, eso es lo que les quería contar hoy día en esencia, ¿bien? En cuanto a esta sesión de acá, las técnicas de notación. Eh, Disculpen si me demoró un poco, me puede haber demorado más, ¿eh? ¿Ya? Quería hacerlo un poquito resumido. Tengan en cuenta que, como les decía, esto de acá, ya con todas las partes, con todos los conocimientos previos que queremos impartirles a los alumnos en este curso, usualmente lo hacemos en 3 sesiones. Ya les dije, yo en el personal me tomo 4 y después me pongo al día en las otras, porque las otras son más procedimentales, ¿no? Acá realmente requiere mucho entendimiento por parte del alumno, ¿ya? Que el alumno esté atento, requiere bastante eso. Entonces, hacerlo muy corto no es bueno. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy, por mi parte.